Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Vamos a empezar a hablar de un comicazo, que es lo importante, quizá lo mejor que salió el año pasado. Lo breve si es bueno, dos veces bueno, dicen. Te lo dice Depende también del contexto. un tío que está todo el rato con la broma asesina detrás. Sería lo bueno si breve. Puede ser la broma asesina del indie. Podría serlo. Del noir, seguramente. Una pequeña grapilla extra, ¿no? ¿Cuántas páginas son estas, Sergio? ¿Qué es esto? ¿Cuántas páginas son? Yo las he contado y de cómic 67. De cómic 67. Impar. Bueno, oye, pues muy breve, pero tenía chicha esto. Vamos a hablar de Pulp. Pulp de Ed Brubaker, Sean Phillips, vuelven por aquí. El hijo Jacob. Confirmado, sí. en cada programa que es el hijo. Según Sean Phillips, sí, nada. Pues, o eso queremos. Y lo decimos en mitad de varios especiales que ha habido de Criminal, que lo comentamos el año pasado, en la temporada pasada, ese especial Criminal con todos los spin-offs, se marcaron ese Bad Weekend, que ya era un viejuno, un autor que podría ser Kirby, un trasuntillo, que se marcaba cierto acto delictivo. Pues aquí nos vuelven a mezclar algún temita así, pero cuidado, porque hay western por medio, nazis, escritores pulp. Bueno. Vamos aquí a los años 30 y un cómic que tiene muchísimo meollo. O sea, cuidado con este pulp. Es una de las obras más vendidas del año pasado y también de este. Es una de las obras más valoradas. Entendemos también que la mayoría de vosotros la habéis leído. También decir que con lo breve que es, los 3 giritos que tiene, a lo mejor no vamos a entrar detalle, pero esta reseña podría considerarse spoiler. También nos lo decimos que lo mejor que podéis hacer es cogeros, leer estas 60 páginas y disfrutar de este podcast, porque si no, la verdad es que nos vamos a sentir bastante maniatados a la hora de hablar de este cómic. En otro a lo mejor no, pero claro, es que esto es muy pequeñito. Pero tiene mucho, pero claro, para hablar de todo esto, pues obviamente vamos a tocar los temas que trata. Sergio H., buenas tardes, te tengo por aquí cerquita. Pulp, ¿qué te parece a ti esta cosa, esta gráfica? Pues por seguir un poco con la analogía del grupo Pulp, que ya ha empezado en Twitter, algo cambió, something changed, cuando estos dos se conocieron, ya después de 20 años trabajando juntos. No son common people, no son gente normal, los trabajos que hacen. Y decía, creo que era Stephen King, que en un trabajo corto, en un relato corto, es donde de verdad se ve lo buen narrador que eres y lo buen escritor que eres, porque tienes que condensar en una pequeña historia todas las virtudes, hacerla interesante, tener esos giros y hacerla para el lector disfrutable. Y yo creo que aquí Brubaker y Phillips, pues, una vez más demuestran que son maestros con esta pequeña historietilla de perdedores que antes fueron ganadores por la fuerza. Y bueno, para mí, personalmente, esto es personal, están un mini punto por encima Miserios Yonkis y Bad Weekend, pero sin duda Pulp es una de las grandes, y eso, en tan pocas páginas contar una historia tan buena y tan grande y tan bien rematada es increíble. Con tantas cosas, ¿eh? Con tantas cosas. En la coctelera y que case todo esto. Joel Iglesias. Hola, ¿qué tal? Lo traigo hoy fresquito, me lo he leído solo hoy 2 veces y me reafirmo cuando lo leí por primera vez que esto es una auténtica barbaridad. O sea, todo lo que digamos de que es increíble lo mucho que hacen con tan poco se va a quedar muy breve, o sea, se va a quedar en nada comparado con la magnitud de este trabajo. No me gusta nada usar este término, pero sin duda alguna estamos ante una obra maestra del noveno arte. Y un ejercicio más donde Brubaker y Phillips demuestran la calidad de autores que son en un medio, bueno, en un mercado donde el mainstream y el indie inunda las estanterías y bueno, siempre comentamos eso de que los indies estos que nos llegan cortitos, de 5 números, saben a muy poco, y aquí ni siquiera en 5 números la magnitud de lo que hacen es espectacular. Hicimos aquí hace poquito, creo recordar que junto a Criminal también hablamos de Kill or Be Killed. Y quizás esto para mí es una especie de condensación de lo que hay en Kill or Be Killed, ¿no? Hablaremos del control sobre la historia que hay aquí. Ernest, buena tarde. ¿Cómo estás? ¿Estás noir? ¿Estás pulp? ¿Estás western? ¿Cómo estás hoy? Muy buenas. Estoy full noir. Y estupendo, encantado de hablar de esta obra que bueno, yo creo que
es muy difícil criticar. Va a ser muy difícil sacarle peros porque lo que nos traen aquí este dúo dinámico es pura condensación, es concentrado de noir y narrativa y aventura. Nos tienen muy acostumbrados a escribir series que son más o menos largas también y les podemos ver cómo van desarrollando personajes, las tramas, las cierran y es un gustazo siempre leerlos. Pero de repente te sacan, como decías antes, el de Bad Weekend o te sacan este pulp que tiene apenas 70 páginas y te revientan completamente. Y demuestran ahí lo grandísimos profesionales que son y los grandes maestros que son de este medio que dominan tanto el relato corto como las grandes líneas narrativas. Sin más. Don Javier Cano. Pues buenas tardes, noches o lo que sea. Yo, Brubaker y Philip ya son de la familia y aquí tocan el noir y un poco de western. Y hace falta decir algo más. Yo entro de cabeza directamente, solo con la portada. Esas novelas pulp del oeste que aquí llegaban con aquellas novelas de Stephanie, que eran western arquetípicos, este escritor que vivió en primera mano los últimos años del salvaje oeste y que luego se reconvierte en una historia noir de pura cepa, como lo mejor que saben hacer estos dos. Es que yo ya no sé cuándo hacen una comi mejor que otro, porque es que yo, cuando entran estos dos, siempre está el primero de la fila. El primero de la fila se salta a los demás, dice, hostia, otro nuevo para arriba que va. Sí, y da asco, lo decíamos en los premios Liefeld. Si es que da asco, pero bueno, es que ¿qué se le va a hacer? Es que te tienes que rendir, si es que no tiene otra cosa. V de Pozuelo, buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, mañanas, lo que sea. Pues una historia cortita, pero que para mí tiene la magia que tienen las buenas historias cortas, que es que me deja con ganas de más y sobre todo me deja con ganas de más no de después, que ya sabemos que después va a haber poco, pero además de antes, ¿sabes? Me habla del trasunto este, se salen un poquito del noir para meterse quizá en el western crepuscular y demás, para darle trasfondo a la historia y es que hasta eso, ¿verdad? Te apetece saber más de las aventuras de este señor. Es que molaría mucho una serie de Brubaker western, porque el western no deja de ser otro género también que género negro. Los americanos en otra época, lo tienen muy dejado. Sí, la verdad es que sí. Gonzaga. Pues yo voy a estar en este análisis un poco más de oyente porque no me ha dado tiempo a releérmela. Recuerdo haberme leído por primera vez en el verano de la cuarentena, o sea, hace ya casi 3 años. Y pues recuerdo haberme encontrado con una obra que no fue para nada lo que esperaba, sobre todo al ver la portada. Esperaba encontrarme un western y no me encontré eso, me encontré nazis en otra cosa. Recuerdo la temática de gente mayor que a punto de irse con la esperanza y el querer dejar huella en el mundo, y recuerdo un final súper épico y bueno, me quedaré un ratito aquí a escucharos analizar esta obra, me la releeré en cuanto pueda porque la verdad es que la recuerdo bastante bien, pero sé que me estoy dejando un montón de cosas en la memoria porque es una obra que a pesar de ser muy corta tenía mucha enjundia, muchos giritos y mucha cosa que sacar. Vete leyéndola ahora. Por una vez ha sido para ti un hándicap el irte tan rápido a los previos, ¿eh? Date cuenta, porque nosotros la tenemos un poco más reciente. Sí. Esperando a que llegue a España. Pero es verdad que sonaba mucho, ¿eh? Cuando estaba en Estados Unidos y cuando llegó, pues dijimos, vale, normal. Por eso sonaba por ahí al fondo la ola. Alberto Garrido. Buenas. Pues yo ya os digo, estábamos aquí en el debate este previo que solemos hacer. Y a mí que la parte de vaqueros me interesa menos, incluso la parte pulp me interesa menos, y lo que más me interesa es el costumbrismo del escritor de novelas pulp. O sea, que esto lo comentaremos ahora porque esta parte me gusta mucho más y me engancha mucho más. Me recuerda al cómic que trají que yo hace tiempo, el de Siegel y Schuster, de los orígenes de Superman. Sí. Me retrotrae un poquito, pero con cierta sensación con un poquito de olor a Paco Roca y en esos orígenes de Bruguera y tal, esos momentos de Bruguera, me tiene ahí, esa parte me interesa mucho, y luego la combinación con el resto de géneros. Sabéis que yo no soy especialmente fan de Brubaker y Phillips. O sea, y aquí estoy a tope. Yo te veía venir y digo, no me interesa el western, no me interesa esto, me interesa lo de los nazis. Y yo voy aquí. Cada uno mira por lo suyo. Ay, madre. Pues a Helsing no viniste, ¿eh?
Es verdad que ahí va con vampiros nazis, ¿no? Claro, pues ahí. Vale. Juanjo Palacio, buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Muy buenas. Pues mira, yo tampoco seré el mayor defensor, ya no de esta pareja, sino del género noir, que no es de mis predilectos, pero hay que reconocer que esta maquinaria lleva 20 años muy bien engrasada, este equipo creativo, allá cuando empezaron con Sleeper, y lo que está claro es que todo lo que han producido después no ha sido ningún Sleeper, ha destacado todo bastante, y es verdad que ya es hasta absurdo entrar en la comparación de cuál es mejor o cuál es peor dentro de su producción, porque Fade Out va un poco ya también por los gustos personales de qué periodo tratan o un poco a qué género se acercan más, si es más realista, un poco más fantástico y demás. En este pool, casi, mira, de lo que más me interesa es cómo también se ponen un poco en la piel de un protagonista más maduro, ya anciano prácticamente, y creo que eso es un punto de vista que le da bastante interés a esta obra, sobre todo pues acostumbrados a estos criminales que nos van reflejando en todos los trabajos anteriores, que normalmente eran un poquito más prototípicos, más jóvenes, digamos, y este héroe crepuscular o forajido crepuscular, más bien por ese emplazamiento en esa tercera edad, yo creo que es el punto más interesante que encuentro en este pool. Decías tú, Sergio, que Fade Out es la peor o la mejor. No, para mí la mejor. La mejor, creo. Yo sé si la mejor, porque todas tienen una calidad tremenda. Mi favorita también es de Fade Out. Es mi favorita. También el tema de cine también nos pica ahí, claro. O lo son, ¿cómo sabes? Aún así, yo estaba rebuscando cosas de Brubaker, alguna que dibuja él. Yo no opino aquí, entonces. Y esa que tiene con Jason Lutes y la verdad. Sí, ostras, es una joyita. Hay cositas, de Brubakeismo. Algún día os haré un especial de todas las mandangas que hay por ahí extrañas. Pues aquí tenemos este pulp. ¿Y tu opinión? Pues no, sí. Pues sí te la iba a dar, Joel Iglesias. Gracias. Vale. Incluso, me alegro que por una vez me la pide. Me interesa. A mí nadie me la pide nunca y yo soy un pesado en la tira. No, realmente a mí me pasó lo mismo. Estábamos liados con Kill or Be Killed. Íbamos disfrutando de estas historias cortas de criminal, los junkies, tal. Y esto ya sonaba ahí de fondo, Sí. en noticias y esto ya había unos coletazos. Y yo me esperaba una serie y al ver que era esto, otra vez una cosa breve, pero oye, esto es aparte de criminal, que bueno, que al final da igual, ¿no? Porque Bad Weekend ya me dirás tú. Sí. Y claro, dije, vale, aquí ha hecho una especie de Bad Weekend, pero retorciendo un poquito más todo el dominio que tiene sobre la narrativa esta gente, además mezclando unos temas espectaculares, con un hilo narrativo que en tan poco dar tanto, mi sensación fue esa. La de, joder, la misma que tengo un poco con La Broma Asesina. ¿Por qué me gusta tanto eso? Porque en tan pocas páginas, ¿cómo se puede meter tanto? Que es una lección maestra para quien hace a veces 200 páginas y no cuenta nada. Total. ¿Sabes? ¿Cómo en 60 te meto tanto? Es imposible. Y eso, aquí quizá es más maestría de guión y de arquitectura de guión. En dibujo es una ejecución limpia y perfecta. Pero no sé, yo acabé esto y dije otra vez, wow, ¿sabes? Pero es que no tenía sentido. Pero es que igual estoy leyendo Regles y me parece una serie espectacular. O sea, es de lo más disfrutable que está viendo. Y por eso al final pues, nos rendimos aquí. Cada año a esta gente se le ponen los Liefeld, dan bastante asco, pero ¿cómo disfrutamos de eso? La verdad es que los reyes del género negro, ¿no? Hay cosas, sí, pero es verdad que esta gente como la trabaja. Molaría, lo habéis dicho, muchísimo que esta gente se meta en el western. Joder, que nos van a dar algo muy bestia. Y bueno, pues esto es que sobre todo yo creo la experiencia, por eso decimos, de verdad, iros a leer esas 60 páginas ya, antes de este programa, porque lo que mola es cómo te lleva de un lado a otro. Tú dices, no tiene sentido. Pero cómo te baila entre tanto tema y el discurso un poco de todo esto. Esto el propio Brubaker lo podría sacar en 4 tomos y te lo está sacando aquí en plan ejercicio de síntesis de guión. O sea, ellos lo que hacen aquí es decir, bueno, vamos a condensar lo que solemos trabajar. En Kill or Be Killed dijimos, tienen un montón y un despliegue de medios y un despliegue de técnicas para narrar y para llevarnos una serie espectacular, pero aquí es que vemos eso condensado. Y es increíble verlo en 60 páginas. O sea que bueno, mi sensación fue de ver una auténtica maravilla. Por supuesto, por ejemplo, Fade Out a mí es de mis favoritas, pero es otra cosa y al final no es lo mismo el ejercicio. Aquí se da esto.
porque en las que hemos visto en Criminal, pues son algún temita, algunas cositas, ¿no? Detallitos, pinceladas, un ejercicio un poquito más poético, alguna cosa, pero esto no, esto es concentrado, todo es un veneno noir. Amasado. Vamos a hablar un poco de esto. Yo, Juanjo, necesito que me digas, pues esto, en qué año sale, si editorialmente es alguna cosa peculiar o no, y bueno, y también un poco esa ficha técnica que tenemos aquí en este TVO. Sí, pues digamos que es la progresión de un cambio que ya se inició, pues sobre todo con todos mis héroes eran yonkis, porque tras pues, esos 20 años que se cumplirían ahora de trabajo continuado con un formato pues realmente apegado al sistema de publicación de grapa mensual, aunque fuesen miniseries, pues Brubaker y Phillips estaban ya un poco cansados de esas restricciones, incluso de esa propia restricción de las 24 o 30 páginas de la grapa a la que acostumbraban a realizar, y entonces pues apostaron por un cambio de formato también para oxigenarse ellos mismos y que además les permitiese pues tratar ya temáticas un poquito diferentes a Criminal, porque Criminal realmente ya acumulaba unas cuantas entregas y recordemos que esto empezó incluso en el sello Icon de Marvel, después ya pasó más adelante a Image, como el resto de su producción actual, y entonces ya experimentaron pues con lo que podríamos llamar novela gráfica en el sentido de producciones con mayor número de páginas. Aquí tenemos estas 70 y poco páginas, pero después en Reckless, que sería lo posterior a esto, pues ya juegan con 100 y pico, 120, una cosa así. Entonces ya iban experimentando tanto pues con nuevas temáticas, otros periodos temporales, aunque en todo momento atados a la temática del crimen, de estos bajos fondos, de estos personajes que están pues siempre al límite o más allá incluso de la ley, y decidieron pues lanzar este trabajo que efectivamente pues salió en su edición original en plena pandemia, en el verano de 2020. Aquí en España tardó algo en llegar porque además la edición de Panini tuvo diversos retrasos, que ya sabemos que esto suele pasar con estos productos independientes, como por ejemplo los de Millarworld, que no sé si por problemas de derechos o por lo que sea, de repente pues se van retrasando y hasta que no lo vemos en las estanterías no podemos dar por hecho que ya está ahí. Y nada, pues esta serie realmente llegó y arrasó porque se llevó el Eisner a mejor obra nueva y realmente pues también lo que hacía era cimentar este equipo creativo en el que se incorporaba como colorista Jacob Phillips después de su estreno en los Yonkis, y hasta hoy pues siguen así formando este equipo y siguiendo con esta dinámica de experimentar pues con nuevos formatos, como ya están haciendo con Reckless, que después de 4 volúmenes pues ahora ya han anunciado que van a pasar a otra obra distinta donde se acercarán a otro tipo de temática, o sea que siguen en esta constante evolución, y aunque se hayan alejado de este formato de grapa mensual, pues si sumamos la producción de páginas anuales seguramente nos sale algo equivalente o igual en algún caso incluso mayor. Y además es bastante meritorio porque Brubaker compagina su trabajo como escritor de cómics con su trabajo de escritor de series y de películas. Está ya metiendo la cabeza bastante en Hollywood, y yo creo que incluso espoleado por la rapidez de Phillips a la hora de dibujar, pues no ha dejado en ningún momento de lado el cómic y compagina ambas labores pues con una rapidez y una capacidad de trabajo tremenda. Es un talento. Y además es gente muy, muy currante y muy productiva. Y eso, o sea, al final es una locura. Además, si lo decíamos, es que Back Weekend salía aquí en España semanas antes o un mes antes o algo así. Era como, Dios, es que está cayendo una galanata. Y ahora con Reckless igual, que quieren sacar 3, 4, 5 tomos al año si pueden. Es que es una máquina impresionante. Sergio, ¿me ibas a comentar algo? Sí, me parece interesante comentar a raíz de esto que dice Juanjo, que este Mis Heroes Yonkis, este Back Weekend y este Pulp parece que marcan el cambio, ¿no? En la forma de trabajar de Brubaker y Phillips. Tú les oyes las entrevistas y parece ser que se han decantado por el modelo, también acorde al signo de los tiempos, el modelo de novela gráfica. Ellos, como tú dices, parece que se sienten más cómodos trabajando así, para el tema de entregas, para el tema de trabajo y todo eso. Y bueno, pues parece interesante que apuesten, ¿no? Por esta serie Reckless, por este Pulp, por estos one shot, ¿no? Y veremos en los próximos trabajos que van llegando, pero parece que las series de momento las han aparcado.
La edición Oji Campanini es un cartoné para sumar a la misma edición que el resto de cositas de Brubaker que están trayendo, sobredimensionada, un poquito extra de lo que es el comic book americano. Perfecto cartoné, sencillito, escueto, a falta de algunos extras. La traducción también decir que está llevada por Gonzalo Quesada, y ya lo que resalta el diseño de Phillips ya en la portada. Vamos a ver, hay un personaje western, un caballo, ¿no? Haciendo un caballito, y esta palabra pulp escrita con la tipografía western, ¿no? Ya choca, ¿no? Yo me acuerdo de ver esto en la noticia y decir, ¿cómo que pulp si es un western? ¿Qué me estás contando, no? Y bueno, pues basta con empezar a abrirlo, a leerlo y para descubrirlo. Hay una edición espectacular que si queréis la podéis llegar a conseguir. Es una pasta, porque el tomo vale 15 euros. Hay una edición de 40 americana con todo el proceso, ¿no? Se llama The Process Edition, la tengo yo por aquí, y puedes ver el guión completo, los layouts, los colores, los bocetos, artículos sobre los materiales que utiliza Phillips para esto. O sea, si eres el cómic, por supuesto, íntegro, que al final no tiene mucha cosa. Importante. Todo, o sea, absolutamente todo. O sea, simplemente tienes el layout con el guión al lado de forma íntegra. Luego los originales, el entintado, el proceso de todo. O sea, realmente hasta el proceso de la elaboración de la portada. Como seguimiento un poco también de lo que hacen estos tipos, pues este tomo también es una pasada y como objeto de estudio. O sea que bueno. También si queréis esto, que sepáis que lo sacó en su momento Image, vale dinero, son 40 brazos, pero bueno, para los que somos true fans, pues para mí ha sido como, madre mía, en cuanto vi esto me tiré por él. Esto es de importación, no se puede conseguir de otra forma. Sergio, por favor, lo que nos interesa a todos, que de tanta historia, ¿de qué va esto? ¿Qué nos cuentan aquí? Pues en este caso nos vamos a dejar detrás la costa oeste, que se suele mover más por aquí Brubaker y Phillips, y nos vamos pues a la costa este, a Nueva York. Estamos en 1939. Decir, bueno, un poco como contexto social político, que todavía la nación atraviesa las quejumbres, la losa de la Gran Depresión que había sido hace una década atrás, y que necesitaron pues meterse realmente ya en conflicto, en batalla, y empezar ahí a funcionar la maquinaria de la Segunda Guerra Mundial para despegar como la espuma y subir. O sea que todavía tenemos una nación deprimida. Y nos encontramos a Max Winter, un señor mayor, un escritor sexagenario o casi septuagenario, un tipo pues que vende relatos del oeste a una editorial pues de novelas pulp, de estas de kiosco, que bueno, lo maltratan bastante. De hecho vemos como su salario acaba de ser reducido, ¿no? Pues ahora te voy a pagar 2 centavos por palabra. Joder, no me puedes hacer esto, Mike. Es lo que hay, Max. Tengo 10 chavales que lo hacen por la mitad que tú, y tú además eres viejo. Joder, la industria es así ahora. Y bueno, vemos que es un hombre que, bueno, lo importante de decirlo es que también es que qué cabrones son Brubaker y Phillips. Esto empieza pues con un crepúsculo de los dioses, que lo llamo yo. El personaje en el final y esa voz en off con la trompeta que está sonando de Miles Davis de fondo diciendo, bueno, pues aquí he acabado y ahora te voy a contar cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Es que siempre hacen lo mismo, siempre se plagian a sí mismos, plagian el género, pero es que lo hacen siempre genial. O sea, que si no es esto de valorar. Bueno, vamos a ver la vida de este Max, que convive con una mujer que le hace las labores de la limpieza y también le hace las labores afectivas, cómo vive a salto de mata, y al final descubriremos que, bueno, al final no, que realmente el personaje sobre que él escribe estas noveluchas del oeste es un trasunto de sus propias vivencias, porque él es uno de los últimos outlaws, uno de los últimos forajidos del oeste americano, y va contando sus peripecias. Se da cuenta de que con lo que gana no puede malvivir, ni siquiera los pocos años que su corazón le permita vivir. Y pues veremos si idea un plan, un palo, ¿no? Ese antiguo forajido que vuelva a salir ahí con el caballo en plenos años 30 en Nueva York, y si pegará un palito, ¿no? Porque a veces la única manera de hacerlo bien, como dicen los personajes y lo dicen muy bien, es hacerlo mal. Claro, la chicha que está ahí, o sea, te encuentras esas peripecias editoriales de los autores pulp, ¿no? De estas novelas que salían en revistuchas, que luego leían 4 fricones, que con el tiempo se ha convertido en culto, ¿no? Sí, sí. Y aquí incluso se hace referencia a Robert Howard, por ejemplo, ese creador de Batman, digo, de Conan. Y hay un diálogo muy interesante donde dice el autor dice que lleva la vida
haciendo estas peripecias de estos personajes western, con historias quizá ligeras, ¿no? De aventuras, en las que dice, bueno, yo quiero ya que este personaje se vaya a México, se retire y que su vida coja cierta profundidad. El editor le dice, pero esto estás loco, esto aquí lo que queremos es vender con pistolitas y tú sigues escribiendo la misma mierda y déjate, esto no lo quiere nadie porque aquí lo que queremos es vender. Y entonces le dice, bueno, pero Hogwarts si lo hace con Conan, de repente te cuenta algo. Es viejo, es joven. Ya, pero le ves tú a Conan de ranchero. Con una granja en México. No. Claro, o sea, es genial, es un reflejo literal de cómo era la industria, que te puedes llevar también al cómic, porque esto también es muy de la mano, de este tipo de escritores, ¿no? Y de autores que bueno, que todavía tampoco hayan mejorado mucho, pero es verdad que estas cuestiones eran tremendas. Coge mucho más background cuando, claro, descubrimos que joder, efectivamente a finales del siglo XX todavía había vaqueros por otro lado, ¿no? Estaba Nueva York, era una ciudad del futuro, pero te ibas al oeste y todavía la gente andaba por ahí, ¿no? Incluso pues entrado el siglo XX. El que este escritor hablase de sí mismo, esas aspiraciones que tiene, pues que tiene sentido con la vida que lleva, gana mucho cali todo, gana mucho cali, porque no entiendes bien por qué te están contando de repente una historia de vaqueros, ¿no? Cuando luego, claro, es biográfico de alguna forma, ¿no? Lo refleja en su obra, pero también nos va a hablar de ella, esa vida que ha llevado en western. Se trunca, ¿no? En ese momento que tiene un infarto, que va a cobrar, pierde dinero, la atracan, bueno, pasa de todo. Por defender a un judío. Y dice, bueno, la verdad es que es una buena persona, que también no sabemos el pasado que ha tenido, que por ahora convive con una buena mujer que está conviviendo con ella, y su única esperanza es dejarle al menos algo a ella, ¿no? Después de dar un infarto, la verdad es que te cambia mucho la percepción de lo que te queda por aquí y bueno, pues quizá lo Breaking Bad dice, pues a lo mejor tengo que volver un poco las pistolitas y a liar la parda. Un poco pasa algo así en Bad Weekend también, sí. El Yayo que de repente dice, pues mira, tío, me pongo aquí, la lío y a tomar por saco, porque no justo, me lo he currado y el mundo me queda así, pues me lo tomo por mi mano como en los viejos tiempos, ¿no? Joel. A lo mejor digo obviedades, ¿vale? Pero me vais a perdonar por ello. Una de las principales claves que le vi yo a Poole, sobre todo a la hora de arrancar la obra, cuando te empiezan a presentar al personaje y todo el conflicto con el tema de los dibujantes y el mal salario y tal, es que todos estos elementos que va introduciendo, en este caso pues el tema de que el señor se dedica a escribir, luego cómo meten el conflicto con los nazis en Estados Unidos, y de los diferentes elementos que se van añadiendo, que es lo que decimos, ha mezclado el tema de los dibujantes, un western, los nazis, lo ha metido todo en una coctelera, y es que o sea, no se quedan en algo anecdótico que es como por meter el easter egg o meter el guiñito a la situación de los dibujantes, es que todos estos elementos iban aportando y haciendo que la trama y la vida de Max fueran avanzando. Y yo creo que por lo menos lo que yo he visto era el mayor valor de conjugar tantos elementos en tan poco tiempo y que todos se sumaran a la historia, no se quedaran en algo nímido. Yo, además, el planteamiento de los escritores rollo Howard, rollo incluso, joder, el fundador de la cienciología, el L. Ron Hubbard. Tom Cruise. No, Hubbard, el que escribía los cuentos, gran película de John Travolta, que seguro que te gusta a ti, Sergio. La de Battlefield Earth. Campo de batalla latino. Haremos programa un día. Entonces, claro, todo esto, el que te dé ese sentido, y el otro día estaba viendo yo, voy a mezclar churras un poco con merinas, pero el otro día estaba viendo yo Regreso al Futuro, y parece vimos Guisem y yo la trilogía, ¿no? Y entonces de repente decir, claro, es que en los 80 te vas 60 años para atrás, perdón, o 70 años para atrás, y resulta, o 100 años para atrás, y resulta que estás en el salvaje oeste, que lo ves como súper lejano, o cómo han evolucionado tan rápido las ciudades, ¿no? Entonces el hecho de un tío que ha tenido que aprender a vivir en el lejano oeste y luego se le acaba su forma de vida o se retira de esa forma de vida y tiene que acostumbrarse a una vida moderna, moderna entre comillas, la crisis y lo que decís, el conjugar los nazis, el conjugar los alzamientos que había en Europa, el conjugar la situación socioeconómica de Estados Unidos con su propia historia, y que estos cabrones de Brubaker y Phillips nos lo transmitan también en tan poco espacio de tiempo, me parece que es el mayor logro de la obra
para mi gusto, mucho más que la historia en sí misma. Javi. Yo es que estamos tan acostumbrados, bueno, hemos visto cuántas películas westerns se han podido hacer a lo largo de la historia, hemos visto tantas y tantas historias de westerns que creemos que es una época que duró 150 años el western, cuando en realidad fueron unas pocas décadas de lo que es el salvaje oeste. Lo que pasa que sobre todo el cine, la literatura y sobre todo el cine, pues ha mitificado esa época, y muchos de estos cowboys, los que no murieran por tiros en las tripas en un duelo, sobrevivieron hasta el final. Aquí Brubaker y Phillips hacen esta asociación de un antiguo cowboy que se reconvierte en escritor, pero es lo mismo, lo teníamos con Wyatt Earp, que puede ser uno de los pistoleros más famosos de la historia del salvaje oeste, que luego acabó haciendo películas, asesorando a John Ford en películas de cine. O sea que muchos de estos vaqueros luego se tuvieron que reconvertir a la vida, entre comillas, moderna, pero tenían estos códigos salvajes de actuación, de venir de donde venían. Y aquí la idea genial de Brubaker es reconvertirlo hacia el noir, un cowboy clásico del tal, reconvertido hacia el noir. Aparte de lo que ha dicho antes Alfredo, que en el western te cabe todos los géneros. El noir es una parte más del western. También hay western noir, como hay western de ciencia ficción. Es reconvertir unos códigos del western a la época del noir. A mí me interesa mucho también la parte de trabajar ese personaje, de ese antihéroe crepuscular, digamos, que no pertenece a la época en la que vive, ¿no? Que se siente que está fuera de todo. Cuando tú lo ves dices, bueno, tengo que coger el metro, un taxi y tal, y dices, joder, pero si este hombre montaba a caballo y tal. Es pues digamos, el último resquicio de una forma de entender el país, de entender la sociedad que ya no existe, ¿no? Y luego realmente, claro, ¿qué pasó con todos estos, como dice Javi, los que no murieron a tiros y tal, con todos estos legendarios cowboys, estos villanos que acabaron viviendo en la sociedad moderna, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hubo varios tipos que dijeron ser el verdadero Butch Cassidy, ¿no? Y ¿qué pasa cuando ese modelo de vida, que parece que, como dice Javi, que duraron 200 años, que duraron unas pocas décadas, cuando se acaba, ¿no? ¿Qué hacen esos personajes? ¿Cómo siguen viviendo, ¿no? Como podíamos ver en la película, hablando de Butch Cassidy, de Dos hombres y un destino, ¿no? Con Paul Newman ahí en la bicicleta y todo eso. Una forma de vida que se acaba, una nueva que empieza, y no sabes muy bien cómo amoldarte a ella, cómo estar a gusto y cómo convivir. Sí, no, yo quería decir que a mí me ha parecido una de las cosas que hace con más gusto Brubaker y que mejor interpreta Phillips es plasmar también esto que estamos comentando antes, ¿no? Como la valentía del crepúsculo, decir, o de otra forma, ¿no? Para lo que me quede en el convento me cago dentro. Es valor de ley. Tal cual. Y es como. Y creo que una cosa que comenta Joel, estoy completamente de acuerdo, y que al principio te coges la obra y empiezas a decir, hostia, pero ¿esto de qué cojones va? ¿Va de vaqueros? ¿Va de nazis? ¿Va de escritores? ¿Va de viejos? ¿De qué va? Pero te aporta la información suficiente y justa y la hila de una forma en la que todo coge ese sentido. Y como lo que comentaba él, ¿no? Que hace avanzar esta historia del personaje. Yo creo que es una de las cosas que mejor hace Brubaker siempre, que te presenta estos personajes que tienen como este determinismo de independientemente de lo que haya sido tu pasado y independientemente de la época que te esté tocando vivir, de lo que te hayas tenido que adaptar, de lo que hablábamos de eras un antiguo vaquero, ahora vives en el mundo moderno, tienes una cierta inevitabilidad de ti mismo. Y en el fondo, pues en esta persona se ve, ¿no? Que se llega a la gran ciudad, pues estos viejos villanos que se ganaban la vida como pueden, ahora se tiene que ganar la vida haciendo esto, pero en el momento en que se las ponen crudas y en el momento en que dice, joder, es que me voy, no puede evitar que aflore ese antiguo yo, ¿no? Como esto es lo que soy de verdad. Y hay un momento, hay una viñeta que lo pone, vamos, que a mí me trastoca, que es cuando está en el cine y le empieza a dar como una pechusque y ve al recoge de las monedas con todo el dinero saliendo y le mira como diciendo, se le empieza a ocurrir el plan y dice, entonces ya es como que volvía a poder respirar bien. Es como en el fondo, es que es esta persona que, y los personajes de Brubaker lo vemos en muchas más obras, como no pueden escapar de sí mismos. Y aquí lo condensa de una forma y te lo presenta de un modo que es brutal.
Perdón, si me permitís un apunte que tiene que ver bastante con esto que está comentando Ernest, relacionado con el personaje, y es que al igual que responde a esas costumbres o ese viejo sentimiento que lleva dentro, también me impresiona mucho lo rápido que define Ed Brubaker a los personajes en cosas súper nimias. Es decir, Sí. al principio de la historia, este hombre pues se le planta cara a unos matones que están acosando a un judío en el metro, y ahí, solo con ese momento, ya te están dejando claro los valores que tiene. Y unas Sí. páginas más tarde, luego hay una conversación con este hombre con el que se reencuentra, que es de su pasado y tal, que le comenta que había matado a uno de su banda, y él le dice que no le importa, que le vale verga, que el otro pavo que era un cabrón, y que Era un incluso cabrón. Sí. que había tenido que pararlo de violar a una mujer, y que nunca entendía la clase de hombres que pretenden hacer daño a los demás. Dos actos, dos bocadillos que han definido completamente todos los valores del personaje. Sí, es que yo creo que en el fondo vengo un poco a recalcar lo que decís vosotros también. Es una historia crepuscular de un señor que por lo que te cuentan siempre ha sido un poco ajeno a su época y siempre ha sido un poco si no un rebelde, siempre estaba un lado, ¿sabes? Que estaba siempre fuera, pero con lo que decía Joel, con una ética y unas ideas firmes que defendía. Y bueno, pues lo que dice, que mataste a un amigo, bueno, pues es que no era mi amigo, era un cabrón, o sea, si ese tío estaba allí. Y yo es que le veo muchos paralelismos con la historia del western crepuscular, historias que hemos visto en el cine 100 veces. ¿Y qué es eso? Es un personaje que está fuera de su tiempo y se da cuenta que lo que él creía que él era al final el malo, que él había sido siempre el malo de la película, resulta que hay gente peor que él y al final, pues, no hago un poco spoiler, pero que se quiere ir a lo grande y que tiene una especie de deuda con la sociedad por lo malo que ha sido en su época joven, y que se quiere ir a lo grande. Aparte va a dejar a su señora, a su ligue que tiene ahora, dejarle bien colocado, dejarla, ¿sabes?, irse a lo grande y haciendo algo por la sociedad. Y dejarle el Gran Torino. Sí, sí. Es literalmente Arthur Morgan de Red Dead haciendo la de Gran Torino. Es que es yo le veo con cara de Clint Eastwood, que en sus tiempos era el pues eso, el jinete pálido, el sin perdón, y luego es Gran Torino. Qué maravilla. Juanjo. Para mí la herramienta que tiene, a ver, sobre todo Brubaker, porque es más escrita que otra cosa, que es común a esta obra y a todas las suyas, para conectar tan rápido con estos personajes, para sincronizar tan rápido con ellos, sean buenos, malos o peores, es esta narración en primera persona en cuadros de texto, que además aquí en ciertos momentos son bastante generosos, sobre todo en los flashbacks. Y además me gusta porque es una técnica que siempre ha existido, aunque muchas veces se ha tirado de esa narración omnisciente que se hacía un poco más pesada. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Chris Claremont, que metía estos pedazo cartuchos chorizacos que se hacían un poco pesados, pero esto, al ser más en primera persona, como que filtra un poquito más, va más directo y te mete, vamos, de lleno en lo que es el personaje. Y me gusta que estén, aunque yo creo que esto siempre lo han utilizado, pero me gusta que se esté recuperando, porque en general estoy viendo que se está utilizando ya más estos cuadros de texto, porque a principios de los 2000 como que están prácticamente desaparecidos, estaban como denostados. Incluso recuerdo a guionistas tan brillantes como Grant Morrison que los desechaban totalmente y lo veían como algo obsoleto, y apostaban por ese diálogo directo que al final siempre se queda corto, porque los cuadros de pensamiento o estos cuadros de texto yo creo que son necesarios, sobre todo como en obras como esta, que te tienen que meter tan rápido en lo que es el personaje, en sus circunstancias, y metiéndote así píldoras de información sobre todo su pasado. Me parece una herramienta imprescindible y creo que es la clave de la narración de Brubaker y de cómo maneja pues este tipo de personajes y te hace con ellos conectar tan rápido. Otro pequeño apunte relacionado con esto, si me permitís, ¿vale? Que bueno, que dentro de las obras de Brubaker es un elemento muy recurrente esta narración externa, pero que además suma mucho porque viene mucho del cine noir clásico, ese narrador que va contando la historia en voz en off, pero aquí lo que suma es la elegancia con la que ellos lo utilizan. O sea, es meter el elemento clásico del género dentro del cómic con además una intención narrativa. Un apunte que querías decir. Un pequeño apunte. Es que este hombre
utiliza el cliché del personaje pulp por excelencia. Son personajes blancos o negros y si tienen grises son muy, muy, muy poquitos los grises que tienen. Entonces siempre te va a presentar un personaje, el héroe, siempre va a ser el héroe con fuertes convicciones, o sea, va a ser bueno y el malo va a ser malísimo y pues el gris que tiene es más tirando al blanco como si dijéramos que al negro. Pero además un punto más allá, no olvidemos que el narrador es el propio protagonista de la historia. Con lo cual, al final, el hecho de que estemos viendo todo desde su punto de vista, también cuando tú cuentas una historia la cuentas como tú quieres. Lo sesga, claro. Y es muy pulp, también eso. Totalmente. Que esté narrado en primera persona. Como escritor de novelas de Aduro, es que tiene todo el sentido. Javier. Sí, y como escritor de novela de Adura y como escritor de novela ya sean de western o noirs, la voz en off que sería en cine y aquí la escrito en primera persona es algo intrínseco al género. Y Brubaker, ¿qué es lo que ha escrito Brubaker toda su vida? Pulp, puramente pulp. Aquí lo que hace es tocar todos los temas que él ha escrito. Aquí mete en una misma historia, mete western, mete noir y mete nazis, que es una historia pulp. De cabo a rabo tiene todos los elementos, lo que pasa que tiene la habilidad de hacer que los personajes a los que está sucediendo esta historia te importen, ya sea este viejo, en este caso que dices que le queda la última aventura, este antiguo vaquero que le queda la última aventura por dejar, entre comillas, bien colocada a su futura, al ligue que tiene ahora en este momento, a la señora con la que está pasando sus últimos días de vida, pero también es como la última aventura de este vaquero que la última subida al caballo para ponerse en marcha. Dice, yo voy a dejarla bien, pero voy a hacerlo a mi manera, al estilo Always. Al estilo de vaqueros, solo que en la época actual, que cuando se encuentra con este detective de los Pinkerton, de los famosos Pinkerton que le había buscado toda su vida, le dices, oye tío, que esto es la época actual, no puedes liarte a tiros que te matan en 5 segundos, que aquí no puedes salir cabalgándote, esto hay que pensarlo un poquito más. Sergio. Sí, al final, cerrando un poco todo esto que habéis comentado, yo, como dice Javi, la voz en off es intrínseca al género. Yo si veo una película, una novela o un cómic, lo que sea, noir, sin esa primera voz, primera persona en off, ya rechino un poco los dientes. Y al final son los clichés del género, ¿no? La ética, por así decirlo, del canalla, la ética del gángster. Y volvemos igual a 67 páginas en tan poco tiempo, la de temas que coge y la de cosas importantes culturalmente y socialmente. Lo ha comentado Javi brevemente, aparece este antiguo detective que se reencuentra con él años después, la agencia Pinkerton, aquella agencia de detectives que, bueno, antes del FBI, antes de cosas, la agencia privada más grande que ha habido en Estados Unidos desde mediados del siglo XIX, incluso a día de hoy, fragmentada y ya convertida en muchas cosas, pero sigue perviviendo, ¿no? Esta agencia Pinkerton. Y también tenemos todo el tema de la proliferación del nazismo, de los movimientos de derechas, glorificados por ese Hitler que veían en los seriales, que veían en los cines y tal, que veían en las noticias. Y esto era real. El propio Brubaker lo dice, que cuando estuvo también un poco documentándose y escribiendo Capitán América, ya encontró cosas de estas, ¿no? Estos grupos de nazis que lo habéis visto en las películas, lo habéis visto que se iban a Central Park a manifestarse o que recaudaban fondos, o era real esto de que enviaban... Claro, es algo que no es tan conocido. No, pero, o sea, también te metes esas dos cosas y dices, joder, es que tantas cosas y tan que abren tanto debate en tan pocas páginas, pues joder. Ernest. No, yo quería comentar un pelín esto que decía antes Joel sobre lo marcado que está el personaje con los valores en 4 cosas y lo que decía Vicente con el tema de blanco, negro y gris. Yo creo que, esto es un comentario yo, la cabra tirando al monte, ¿no? Utiliza Brubaker muy bien una estrategia de disonancia, ¿no? O sea, genera que personajes que tengan unos valores muy marcados, sus acciones sean contrapuestas a los valores que ellos representan. Entonces, claro, te presentan a una persona que tiene unos valores éticos como muy elevados, de defender al que no se puede defender, de no entiendo a la gente que quiere hacer violencia y tal, pero que a la vez te está contando como toda su historia, toda su juventud y toda su vida adulta se la ha pasado atracando a gente, dando golpes y tal. Entonces, es el gris que muchas veces se presenta en otros personajes de forma más clara, aquí te lo tienes que crear tú. O sea, y te lo creas tú como lector entendiendo esta contraposición y genera ese contrapunto de ese personaje muy bueno haciendo cosas malas
como otras veces también presentan personajes malos haciendo cosas buenas. Pero, mira, justo en las últimas páginas, en el clímax final de la obra, hay 2 bocadillos que definen exactamente lo que acabas de decir. Dice, no éramos héroes, éramos asesinos. En el culmen de su vida se da cuenta de todo su pasado y de lo que de verdad era, pese a todos esos valores. Yo quería retomar un poco lo que estaba comentando antes Javi, ¿vale? Porque creo que ha sucedido antes de empezar a grabar que teníamos un debate de que si lo veíamos western, si no, y creo en un buen momento para decirlo, ¿vale? Comentabais que este señor, pues bueno, que respondía a esas claves de ser un cowboy en este siglo. Precisamente por cómo se comporta, eso de tirarse a hacer un atraco en pleno día y tal, y que no deja de... O sea, no puede escapar a su pasado. Yo veo que es no un western al uso, pero sí un western enmascarado dentro de la actualidad. Es decir, es como un vaquero perdido en el tiempo en una época que no es la suya. Y que responde a todos estos códigos y que incluso a la hora de irse y de terminar, en este caso vamos a decir la obra, se va a lo grande como cualquier vaquero. Entonces, para mí, aunque no es un western al uso, ¿vale? Es más género negro o pulp, como queráis llamarlo, sí que veo los elementos lo suficientes como para calificarlo de tal. No sé si me he explicado bien, ¿eh? Que he dado un poco vueltas. Pero sí que es un western, porque tenemos un robo, tenemos villanos, hay sombreros, nazis, es un western. Hay sombreros, es un western moderno, ¿no? Y además es que con solo las páginas que te dibuja Phillips de western, es que tienes una historia de western. Sí, la tienes ahí metida, es como... Es que, bueno, vale, pues 4 o 5 paginitas, pero tienes básicamente una historia que se te aguanta sola. Podría ser perfectamente un western de Peckinpah. Que te puede estar un western con coches pasando y... Sí, el western final de la época final de Peckinpah o más que nada por la violencia descarnada que Peckinpah imprimió al western ya, porque eran los exceptores del western clásico, ya dejan... que ya empezó John Ford con El hombre que mató a Liberty Balance, pero ya aquí ya con Peckinpah pasan a la ultraviolencia que luego recogerían los gángsters de los años 30 con esos tiroteos con metralleta y Estados Unidos, no olvidemos que es un país forjado a base de tiros, que se ha forjado en la frontera, empezaron con el western, siguieron y han seguido así, todavía en los días de hoy ya en versión ya tiroteos de masas en las que están inmersos. Eso siempre ha estado muy intrínseco a la cultura norteamericana, lo de un país forjado por tíos duros que se adentraban en el oeste y ponían su manera de ver el mundo a base de pistolas, pero lo decía realmente antes Alberto, creo que ha sido, cuando dice, aquí el narrador es el que está narrando la historia y él se pone un poco mejor de lo que quizá era, aunque al final reconozca que eran unos asesinos, pero toda la historia que él cuenta de su época del oeste, él se pone como el bueno, aunque quizá tampoco era tan bueno como dicen, porque él estaba viviendo, al principio es como la típica lucha de granjeros, lo que le pasó a William Bonney, a Billy el Niño, que era una lucha de terratenientes por el control de unas tierras, y así empezó Billy el Niño a matar gente por ponerse del lado de uno de los 2 terratenientes, y resultó que ese terrateniente fue el que perdió y fue considerado villano, pero si llega a ser el que gana, hubiera sido considerado, incluso lo hubieran nombrado sheriff y cosas así. Lo que pasa que empezaron en ese camino de violencia y por ahí continuaron. Claro, es que... Bueno, perdón. Sí, no, sí. No, iba a hacer un matiz a esto, que claro, que lo que tampoco podemos olvidar es, retomando el comentario que hacíamos al principio, ¿no? De que el viejo no duró 200 años, que duró unas pequeñas décadas. Ahí hay un componente geográfico también muy amplio, o sea, lo que estaba pasando en Nueva York en esa época no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en California, en San Francisco en esa época. Es como si comparas Portugal y Rusia, coño, a finales del siglo XIX, como no tienen nada que ver. Entonces es normal que en la costa oeste, que había momentos en los que la ley estaba quizá un poco más difusa, no estaba tan, bueno, en el país estaba muchísimo más fragmentado, pues aquí fuera un poco tierra de nadie y vamos, cada uno se gana la vida como puede, y que pues la vida de estas personas pues era así, pues me pagas por ir a atracar a este, me pagas por ir a matar a este y luego pues ya te veo por otro lado si te pillo. No. Sí, yo también veo que un poco más de refilón, básicamente porque tampoco tienen tiempo en la extensión de la obra, viene todo este tema que además en esa época les cocía bastante a Brubaker,
que es el tema del maltrato de los editores, los autores o las grandes compañías a los autores, no dándoles el crédito y el reconocimiento que merecen por sus creaciones y por sus obras. Lo vemos un poco ahí más hacia el principio, como este propio personaje es maltratado por los editores, y yo creo que ahí también pues eso, está hablando Brubaker de su experiencia en aquel entonces con Marvel por la adaptación del Soldado de Invierno, y sí que es verdad que estaría interesante que en algún momento pues enfocasen una obra sobre ese tema más como elemento central, ya que ha sido tan abierto y tan explícito su denuncia a este tema, yo creo que les daría para hacer algún trabajo enfocado en ello. O sea que, bueno. Que hay metacómic en Backwiki, por supuesto, con esto, y aquí literalmente, o sea, es el momento en el que después de la miseria de que le roben el último pago, que ya le habían bajado el sueldo, que le dé un infarto y además le atraquen y pierda ese dinero y volver. Y su equipo perdió el partido. Claro, y tú dices, este hombre ha tocado fondo, pues vuelve y le dan otra patada y dice, bueno, pues si había dudas de que esto me ha tocado fondo, vuelve a la oficina y dice, no, mira, que es que al final le pagamos por un céntimo página a mi sobrino y es mi personaje. Y te puedes volver por donde has venido. Pero si era mi personaje, bueno, pero no has visto que los cheques al final los derechos los tenemos nosotros. Largo de aquí. De esta forma denuncia cosas como la de Bill Finger, o la de Joe Shuster, pero también la del mismo cuando al final creas un personaje, aunque sea en el caso del Soldado de Invierno una reutilización de uno ya ahí estaba, pero al final crea un personaje de cero a través de algo que ya estaba por ahí detrás y el reconocimiento es nulo. Es nulo, ¿no? Y más cuando luego además hacen productos multimillonarios detrás, ¿no? Como ha pasado en este caso, como pasó con la película de Winter Soldier, cosa que denuncia ahí Brubaker, que como mucho le dieron un pequeño cheque de una cantidad ridícula y la invitación a la premier, pero que luego no le dejaron entrar. Tuvo que llamar a un autor, o creo que fue algún actor. Sebastián Stan le coló ahí en el cine. O sea, al final está denunciando eso. Es un cómic que a mí me flipa, por eso no se puede detener. No se puede detener en detalles, pero pasan un montón de cosas. Fíjate un detalle muy tonto cuando después de esa ficción western, que ya hay tintes biográficos aquí, ahora ya sí que nos cuentan en un siguiente paso algo del pasado de este hombre y vemos cómo huye de la situación, unos forajidos y tal, y de repente pierde a su hermano. O sea, hay un momento muy salvaje en el que dices, bueno, es que este hombre ha vivido de todo, ha sido todo muy instantáneo, aquí hay una historia detrás, pero claro, es algo que pasa muy importante, pero de repente vamos a por otra escena. O sea, es uno de estos detalles que pasan un montón de veces durante la obra, que te dan un montón de píldoras, pero dices, vale, que me puede dedicar un capítulo entero a esto, ¿vale? En cualquier momento. Y es donde yo creo que al final meten un montón de ingredientes aquí a la ensalada de estos autores y te encuentras con ese torrente de cosas que aportan a la historia de alguna forma y que te quedas como con ganas de más de todas. Pero claro, es que al final es un tutum revolutum espectacular, bien planteado. Sergio. Sí, al final te hace pensar esto, ¿no? Pues cuando tú vas andando por la calle así cansinamente, por la calle Alcalá por la noche, te encuentras un señor mayor con la mirada cansada y dices, ¿quién ha podido ser este hombre, no? Dices, ¿quién se oculta detrás de todo esto? Y sí, es lo que digo con meter a los Pinkerton y meter a los nazis y meter las noveluchas y es meter un montón de cosas en una extensión de páginas muy corta y hacerlo todo bien, ¿no? Que no te dé la sensación de que digas, esto pues me parece que está mal trabajado, esto se queda corto. Es la maestría. Y yo sí creo que, como decía Joel, el mini debatillo que el oeste es importante, no tanto en la historia en sí, sino en la forma, porque yo creo que el oeste, con muchos otros géneros, los puedes disfrazar y los puedes actualizar. Y en vez de montar a caballo puedes montar Rolls Royce y se puede llevar a las calles de Nueva York. Me da rabia que un poco, como decía al principio, lo paradigmático, ¿no? de la cultura americana y ellos que siempre están tan orgullosos de su pasado y de su cultura y de su nación y la sangre que forjó la nación, que no se trabaje tanto el western o prácticamente nada, pues ahora mismo viene a la memoria el Sexto Revólver, que se ha empezado a editar hace poco. Me viene a la memoria una de agua bastante mediocre y no me vienen a la memoria muchos más comic western hechos en Estados Unidos. No, perdón, en Estados Unidos, perdón. Claro. Te vas a Europa y a Italia y tienes Blueberry, tienes Tex, tienes Bouncer, tienes Durango, un millón de cosas, pero aquí, con las historias que tenéis, con las fuentes que tenéis,
¿por qué no hacéis más western? Es que- Yo creo, Dime, Gabriel. creo que es porque hicieron mucho. Sí, hay Sí, saturación. Pero Es no por es como saturación. Aquí hay un dato Deodato. que es donde te habla que tenemos un escritor pool de novelas, pero también te está hablando mucho del cómic. La historia arranca en 1939. En 1938 nace Superman, Action Comics, se publica. Y también por estas épocas, el cómic, sobre todo, si vas, por ejemplo, a la Timely o este tipo de editoriales, teníamos, no había superhéroes al uso, o sea, las cosas, los antecesores que había, a lo mejor era de Shadow, el Phantom, Zorro, sí. este tipo de Tarzán, pero había todo un género increíble sobre el tema western, era un tema súper mega explotado, ya no solo en las novelas pulp, sino también en los propios cómics. También te está hablando un poco en un mundo en el que mueren ciertos géneros en el propio cómic, ¿no? Muere, por un lado, también el mundo de este hombre, pero también muere el mundo también donde se mueve un poco también el Brubaker, estos géneros que él reutiliza, que él rescata, que él mantiene vivos, pero que si te fijas, hacemos un top 20, 30 de cómics americanos de género negro y Brubaker va a tener el 40. vamos a encontrar en medio, vamos a encontrar a Parker, vamos a meter 100 balas, vamos a meter Scalper y ya nos va a tocar rebuscar. Son géneros que mueren de alguna forma, al menos en nuestro medio, en el cómic, y luego tuvieron muchísimo éxito en estas épocas, en los años 30, años 40, ¿no? Sí que es verdad, igual que te digo una cosa, te digo la otra. Como he dicho que el western es maleable y es metamorfoseable, que si nos ponemos así, pues por ejemplo Scalpel pues es un western también y muchas otras cosas. Pero western puro, me da rabia que haya un poquito. Pero esto es lo que quería comentar yo antes, que es que vuelvo a lo mismo. Es una historia crepuscular hasta en ese punto. El pulp está muriendo. Sí. ¿Sabes? Hay una corriente que habla de que el cómic es el heredero. El pulp murió cuando nació el cómic. Somos un poco el heredero de esas historias. Sí. Y te está poniendo. Y el cómic murió con Netflix. Sí. Y luego también. Con el UCM. Video Kill de Radio Star. Sí, es una historia crepuscular hasta ese punto. Y luego cuando hay un guiño, que yo he querido ver, hay un guiño más allá de lo que estaba comentando antes Alfredo, cuando habla de a Howard no le harías esto. Ahí hay un guiño exagerado, que es que a Howard se lo hicieron. O sea, Howard cobró una puñetera mierda por sus historias y luego durante décadas se han estado haciendo de oro gracias a lo que él hizo y vendió sus derechos. Además de los cómics. Además de los cómics. Sí, ahí los cómics se comieron del pulpa. Y ahí ese es el ejemplo con Conan. No se lo comieron del todo, pero sí que el éxito del personaje también. Sí, pero en las mismas novelas también, porque te está hablando ahí, porque dice, no, esto a Howard no se lo haces. Luego se lo hicieron, luego vinieron un montón después y se dedicaron a coger 3 frases de él y escribir un relato. No, esto es lo que quiso escribir él. Y a cambiar héroes de tiempo, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece magistral es lo que pasa también en Kill or Be Kill, que no es necesidad, pero lo hacen. El mostrarnos cómo tienen control sobre la propia historia los autores, ¿no? Cómo saben desde un momento a dónde va la historia y te lo dejan bien claro. Abrimos la primera página y ya te está diciendo el protagonista que ha muerto, que te va a contar ahora mismo. Bueno, aquí acabo de llegar, me acabo de morir, te voy a contar cómo, ¿no? También ese al avanzarnos a la historia, que eso en Kill or Be Kill lo hace bastante, pero que eso ya te está diciendo, bueno, todo esto te voy a llevar a esto, pero vas a ver el cómo y el cómo te llevo por un lado, ¿no? Cómo consigue hilar de forma narrativa un tema a otro, cómo saltamos del western, de la ficción a la realidad, de los giros, esos giros que estamos diciendo en cuanto a las cuestiones laborales, las personales, la decisión que toma el protagonista, cómo luego se va un poquito más a la acción, aparece un poco Dios en máquina, pero justo aparece este Pinkerton, que también pues es otro elemento que a mí me gusta bastante, ¿no? Parece un tipo que él ha estado persiguiendo años, ¿no? Y de repente, pues bueno, deciden colaborar y robar, pero claro, robar a quién, cuidado, a unos nazis en mitad de Nueva York, en medio del auge del nazismo en Europa, y bueno, y todo nos va a llevar eso, a la muerte del protagonista, ¿no? Pero bueno, con esa ilusión de dejar un pequeño legado, dejar algo positivo en una vida que ni sabemos ni la mitad. Nos han dado 2 destellitos, pero que tiene pinta de eso, de haber vivido este hombre pues 7 vidas, ¿no? O sea que bueno, en ese sentido, los autores como te llevan es espectacular, no tiene otro sentido. Yo quiero apuntar una cosa.
hay otra lectura que le ha apuntado antes Garry. Es su última, no es su última hazaña, es su última novela. Correcto. Que de ahí, creo que por ahí viene de Pulp, del nombre, o sea, del título. Es su última novela. Te está contando algo que a lo mejor no ha sido así. Bueno, hay metaficción ahí también, claro. Sí, Yo sí, quiero apuntar también lo que estabas diciendo tú, que al final el noir suele optar por por esta forma, son maneras de manejar la tensión narrativa. Si nos vamos al libro famoso de Hitchcock con Truffaut, pues dices, tú puedes tener a dos tipos conversando en un vagón de tren y mostrar una bomba y que la bomba que sepa el espectador que va a explotar o que no sepa en ningún momento que va a explotar. Pues aquí desde el primer momento sabes que la bomba ha explotado, que el protagonista ha muerto, pero lejos de fastidiártelo, de destripártelo, pues... Bueno, la sorpresa está luego claro, en medio. ¿cómo hemos llegado hasta esto? O sea, son claro, maneras de entender la tensión de que en vez de que muera al final y digas, oh, ha muerto, pues bueno, ya sabemos que ha muerto, vamos a ver por qué. Voy a pecar de ser javicano por una vez en mi vida y decir que es un recurso que lo he visto en American Beauty recientemente. Por ejemplo. Esto cinematográficamente no sé si llega a considerarse flash forward, pero es un poco al uso. El adelantarte un acontecimiento. Sí, perdón. También te voy a decir una cosa. Cuando esto se hace, normalmente es quizá una sobra, una sacada de polla, porque dicen, mi historia es tan buena que no me importa que sepas el final. Te cuento el final y te sorprendo. Y ahora vas a disfrutar de todo. En American Beauty él empieza con una narración en off diciendo, pues en tal punto o en tanto tiempo voy a morir, tal. Y al final la gracia es ver cómo se llega a eso. Claro. Gran película, American Beauty. Jaque mate, javicano. Aprende. Bueno. No metamos arriba tampoco citando American Beauty, que aquí tenemos a Sergio que ha citado El crepúsculo de los dioses 2 veces y ha quedado en el aire, que es la historia que empieza más clásica con un muerto flotando en la piscina y diciendo, ¿queréis saber cómo he llegado aquí? Pues ahora os vais a enterar y ahí empieza la película realmente. Pero muy bien, Joel, te voy enseñando. El joven Padawan va gracias. Poco a poco con nuestras conversaciones. Joel es el chico de la bolsa, pero literal. Estamos orgullosos de Joel. Ernest. Sí, yo quería aprovechar lo que has comentado, bueno, que estabas hablando y has mencionado al de la Pinkerton, que a mí me parece muy interesante el doble juego que se da con estos personajes, ¿no? Y cómo cómo sus trayectorias un poco se cruzan, en el sentido de, al principio, bueno, te planta la historia que tienen estos dos, de que uno era un bandido y el otro era un defensor de la ley, un detective o lo que fuera, contratado para detenerle y llevarle ante la ley, ¿vale? Y que en ese momento quizá el Pinkerton fuera como la persona que estaba más, digamos, posicionada en una situación de ventaja, ¿no? Como que se beneficiaba del statu quo que había y cómo el contexto hace que eso cambie completamente y que ese cambio de contexto y que la nueva situación en la que hay con los nazis le pone en una situación de desventaja que le incita a convertirse en la persona que va a tener que dar el golpe. Porque es como, y lo dice todo muy bien, es como tú nunca lo entenderías, no te llamas Goldman en este momento. Es como aquí no había dinero, lo que hemos tenido que venir es a por esto. Y a mí después cuando lo he estado releyendo la obra, es una cosa que no me había percatado al principio, pero en la segunda y tercera lectura sí que me da cuenta, ¿no? Como el contexto al final moldea el entendimiento que se tiene de la conducta de una persona, y en un momento que uno era bueno y otro era malo, justo te encuentras en una situación en la que tienes que hacer algo malo para poder salvarte a ti, siendo tú una persona que pues siempre habías considerado que eras buena. Hilando con esto, ¿vale? Para todos los que puedan pecar de herejes y decir que leída una obra de Brubaker, leídas todas y que todas son iguales y tal. Justo un poco sí. Vale, espera. Hombre, un poco noir, noir. Es como ACDC. Dejarme exponer mi pequeño TFG, ¿vale? TFG, por favor. Llegados a este punto de la historia, ¿vale? En este atraco final que está sucediendo, no sé vosotros, ¿vale? Pero mi cabeza estaba pensando que iba a haber una triquiñuela detrás por parte de este colega. Sin embargo, al final resulta que no es un personaje tan negro o tan villano, ¿vale? Sino que tiene otra motivación detrás, mucho más altruista, claro. Que no llega a jugársela del todo al prota, sino es como, hago una triquiñuela, ¿vale? Que en los códigos del noir hubiera sido como, te van a dar por culo, te voy a pegar yo el tiro cuando salgamos de aquí. Pero aquí le suman un punto más. A mí me sorprendió muchísimo. O sea, es que no quiero entrar mucho en detalle, pero creo que ya me entendéis más o menos. Sí, verdad que no te lo esperas. Yo con Brubaker la verdad es que obviamente se mueve en el género negro
clásico, pero claro, hemos tenido historias de más de Copetín y Gabardina, nos hemos ido a los 30, en este caso se va hasta el siglo XIX y se ha ido casi a nuestro presente. O sea, también son tipo de género negro. Tienen las claves que al final es que es un género que no te puedes salir de unos cánones. No, muy por ejemplo, marcados. Víctor Santos es un tipo que trabaja mucho el género negro contemporáneo. Muchísimo. Pero son unas claves que al final ahí puedes utilizar unos elementos y otros. La maestría está en cómo contar una historia, Claro, ¿no? siempre. Y el caso es que, bueno, que este género te da sus tintes de trama, sus tintes de intriga, te puede dar tus momentos de acción, te da momentos para hacer una introspección sobre los personajes, para dar alegrías a esos personajes, para darles tristezas. O sea, es un género que es muy voluble. Quizá por eso a lo mejor los que nos gusta este género disfrutamos porque tiene mucho detrás. O sea, hay a lo mejor otros géneros que si no le metes esta profundidad que puedes utilizar con este género, pues no tiene. Aún así también hay género negro que se hace un poquito más para aquí para allá o para entretener, ¿no? A lo mejor me estoy acordando de Los Perdedores, por ejemplo. Este tipo de historias que son un poquito más entretenidas, que priman más la acción, pero claro, veis que se trabaja este género un poquito más clásico de las películas que hemos visto y que hemos amado y que nos encantan de Pacino, de Niro, de mafiosos también, a lo mejor, ¿no? Que bueno, que si le metes esa profundidad y además me lo cuentas bien, si además sabes moverte entre dar diferentes productos, para mí sí que hay una gran diferencia entre un fade out a un Gotham Central y luego me das el Reckless, pues fatal, ¿eh? Claro, a lo mejor de un criminal a un Reckless, pues oye, hay cositas ahí que tampoco están, pero sí que te encuentras con gente que sabe contar historias y al final da igual. Al final igual, por eso dice, oye, ojalá Brubaker me haga un cómic de Daredevil o que me haga un cómic histórico medieval. Pero bueno. Con noir, a lo británico. Con noir se podría hacer perfectamente y con western lo hemos dicho, pero bueno. Sí, al final el género negro, como venimos diciendo, es tan moldeable y le quedan bien tantas cosas que tú puedes coger los elementos clásicos del género negro más puro y más duro, llevártelo a una estética cyberpunk y tener esta obra de Charles Vance, el Gran Borba. O puedes tener un detective de toda la vida, llevártelo al espacio, al futuro, como hicieron Antonio Segura y Leopoldo Sánchez, y tienes Boggy. O sea que respetando unos cánones, digamos, principales, lo puedes revestir de muchas formas y lo puedes hacer, si lo haces bien, claro, si son buenos autores, de muchas maneras diferentes, de cocinarlo. ¿Blade Runner es noir? ¿Podría considerarse noir? Sí. Depende de la versión que veas. Un detectivesco también, claro. Sí, pero noir. Pero depende de la versión que veas, porque yo tengo 6 versiones y hay solo una noir. Una noir. Es la de la voz, ¿no? Encuentra tu noir. Tarantino, Scorsese, toda esta gente hace al final el género negro. A mí es que es un género que bueno, que te da mucha chicha. Si es que no tienes otra cosa. Que, no sé si vais a decir alguna cosita por ahí. Sí, yo quería apuntar una cosilla, que sí que es verdad que hay ciertas obras de este dúo que requieren un poco más de conocimiento, sobre todo del contexto histórico, y para que sean un poquito más accesibles. Quizá en Criminal, al ser más contemporáneo, es más fácil entrar, y en esta en concreto, si no te suena, aunque sea más o menos de pasada, de lo que te están hablando, de ese contexto histórico, de estas cosas, de este cambio un poco de ciclo que se está produciendo, sí que es verdad que se te puede hacer un poquillo más duro. Sí, a ver, le pasa por ejemplo a Fade Out, que por eso también. Pero bueno, para eso tienes Tomos y Gropas, que te lo hemos contado aquí. También hay una cosa muy, muy buena de este tipo de cómics, que hay que ponerse jazz de fondo. Jazz. Poquito da igual, a lo que tú quieras, una playlist, si no conoces el género no pasa nada y funciona genial. A lo mejor pues sí que con un Reckless te pones algo más tarantinero, ¿no? O algo así, ¿no? Pero la verdad es que también son cómics que bueno, que también tanto te llevan a otra época también. A mí es que también es una cosa que me gusta mucho, que te trasladen. Al final no son cómics históricos al uso, pero como utilizan mucho un contexto histórico, te lleva a otra época, una época que tú ni has vivido tal, o que has visto en una película que te hace viajar a otro lugar. También es verdad que todo este halo que hay, ¿no? en este Estados Unidos de principios del siglo XX, pues a mí me atrae bastante. ¿Qué quieres que te diga? Si te atrae todo esto, pues claro, este tipo de historias que te llevan por aquí, pues al final vives bien.
Sí, al final es todo lo que suma, ¿no? Retrotraerte y meterte dentro del juego, y también se aprecia mucho, como he venido diciendo aquí, el tema de meterte el tema de los nazis, que en aquella época y tal, Brubaker se molesta y siempre mete cosas sociales, de contexto social, cosas de la época, porque por ejemplo, si os recordáis el Reckless 3, creo que era el 3, no era el 2, creo que era el 3, te mete todo el tema este de un escándalo de un político que expropiaba terrenos a gente en la zona más baja de Inglewood, de Los Ángeles, para luego venderlos, y luego eso fue un tema real, que digamos, se salió muy de madre en la época en Los Ángeles. O sea, que meter esos detallitos también te da a meterte en el juego y te da a decir que hay un tío detrás que se ha documentado y que ha pensado y que dice, voy a meter esto aquí, voy a meter esto aquí y tal. O eso, o directamente ha sido a que no puedes meter nazis, vaqueros y la gran versión junta, sujétame el cubata. Hombre, el alien. Os recuerdo que en Fatale, ¿vale? En palabras del propio, de ellos dos, vaya, de Brubaker y Phillips, iba para mucho menos, pero tiene la duración que tiene porque se lo estaban pasando de puta madre ambientando diferentes décadas. O sea, esta peña se lo goza haciendo lo que ellos quieren. También no sé si queréis apuntar algo más sobre guión, historia, y pasamos a dibujo. Pues tengo un apunte final, sí. Que en realidad ni siquiera es sobre la historia, simplemente para remarcar lo buena que es, ¿vale? Hemos hecho un pequeño advertisement de que podíamos tener spoilers. Si me preguntan a mí, no hemos y lo hemos rozado, pero tampoco hemos revelado grandes detalles de la historia y tal. Y yo creo que en prueba del gran valor que tiene esta obra es en la cantidad de tiempo que llevamos hablando sin apenas dar detalles de ella. Me parece que rara vez nos pasa esto. Muy y sobre todo con una obra que tenía 67 páginas, Sergio, dijiste. 67 páginas y llevamos hablando más de una hora, insisto, sin revelar prácticamente ningún detalle. Lo que tiene es que es una barbaridad. Dibujo, pues tenemos nuevamente a Sim Phillips. Tenemos a su hijo Jacob al color. Sim Phillips aquí, en este caso, está utilizando un lápiz azul digital para los layouts. Lo he estado enseñando en YouTube. Son layouts muy al uso, sobre los que luego ya se tira directamente a entintar a mano. Y eso que no está del todo cerrado, pero es verdad que su estilo suelto y saber bien dónde va a poner las sombras, ya está todo planteado desde el layout. También hay un planteamiento muy interesante, incluso esos bocetos que van sobre guión, hay un planteamiento de layout previo general sobre la composición general de toda la obra, y eso nuevamente lo podemos decir, el control sobre la obra entera. Sin la obra entera no se puede trabajar. Ahí, mira, el Torres, cabrón, tú le mandas los guiones a los dibujantes y no saben qué coño están haciendo. Pues tener un control de todo, en este caso pues, alguna cosa tan cerrada, pues eso le hace a Phillips saber por dónde fluir y cómo componer. Una vez sabemos esta composición, pasa esos bocetos sobre guión. Y luego ya el entintado es un entintado que lo tiene más que medido. Es un brush pentel que tira esas líneas que te pueden tirar un poco más secas. Otro brush más cerrado, que es donde veis esa brocha gorda, ¿no? en las manchas de negro. Y luego un milimetrado para las líneas finas y los detalles. Con eso y otro de estos blanco para corregir. Ya toma por saco, ¿no? También de la vieja escuela, que luego pues esos originales se van para el bolsillo del autor. Sí. La composición es bastante clásica. Sobre todo, también hay una composición muy cinematográfica, porque son 3 filas normalmente. Una composición de 3 filas, que también es verdad que es la general para el cómic americano, le da mucho más ritmo y desarrollo que a lo mejor una de 4. Y además también te da ese look cine estas filas asimilarse a un no un 16 novenos, pero sí a un CinemaScope, ¿no? Sí a este cine cuando vemos esa relación de aspecto más recortada, ¿no? Y sobre todo, pues la composición suya siempre es serena y tranquila, una disposición de calles al aire, vamos planteando los planos y sobre todo pues bien controladas las elipsis entre una escena y otra, dándonos detalles en todo momento de dónde estamos, la situación, una cosa que con tan poco lo hace genial, que es el transmitir con los personajes, el tener esa sensación de que hay un diálogo ahí, que son actores que nos han captado una fotografía
Y fíjate que aquí hace menos fotorreferencia, porque por ejemplo el Fideo sí que lo Yo hizo encontré una. bastante, pero aquí no, vuelve un poco a abrirse más a no buscar tanto el modelo fotográfico, sino que a que sea un poco más elástico todo, cosa que yo creo que todavía coge más cuerpo. Y Jacob, su hijo, pues también es verdad que se viene de la inspiración, ¿no? Yo me imagino de la influencia de Elizabeth Brigwister, también colorista espectacular con la que han estado trabajando, por ejemplo en Fideo trabajaban juntos, y que me encanta, es una paleta con tonos ocres, con esos tonos sepia, pero aquí también vamos a tener ese juego donde vamos a ese western, que tenemos unos colores polisaturados, pero luego también lo que hace es unos efectos, unas máscaras que dan unos efectos brocha de unos Cariocas. Sí, o como una extraña pintura, ¿no? Que se ha derramado, que también le da un carácter incluso más de celuloide, ¿no? Le da un tono que también le va muy bien a una historia de época, ¿no? El dar casi es esa historia o de un DVD que se ha pixelado o de ese grano, ¿no? De las películas clásicas. Un tono socio le da, en general. Claro, le da esa suciedad que luego a esa... Le pega la historia. Claro, y otra cosa que a mí me gusta mucho de Sean Phillips es el uso de los negros. A mí también me gustan mucho los autores tipo Mignola que usan muy bien las grandes manchas de negro y que saben darle un carácter narrativo además a esas sombras y lo vamos a tener. Obviamente no tenemos esa presencia de negros en la oficina mientras estamos hablando con el jefe, que aquí ahora mismo estamos viendo una escena en un callejón, ¿no? No sé, el trabajo de luces, el color como impasta, no son colores naturales, pero es que funcionan tremendamente y además son muy narrativos, muy expresionistas también, que nos dan todavía más información y más sentido a la obra, lo que nos están contando, que eso es algo que lo decía yo hace poco, esto en los 90 o principios de 2000 no lo encontrábamos tanto, el dar un color expresionista, dar un color que emite emociones, no que refleja la realidad. No necesitamos un color que las paredes no siempre son rojas, tampoco tiene por qué haber una lámpara que es roja, pero estamos en un momento más violento y a lo mejor tenemos que meter a la habitación unos tonos rojizos, ¿no? Pues este tema que artísticamente transmite mucho más, pues aquí lo vamos a ver en todo su espectáculo. Es un dibujo sin filigranas. Sin Philips Grana. Sin Philip Grana. Literal. Uy, por Dios. Pero que es que al final es eso que tú dices. Yo me pongo aquí gilipollas con mi broma asesina y dices, bueno, aquí a lo mejor Bolan hacía un montón de detallitos y chorraditas que, claro, me hace que la obra me flipe, ¿no? Pero aquí dices, claro, es que cómo transmites tan limpiamente un guión que te viene así y haces que todo fluya, además le aportas y le das todavía más carácter o le das ese alma a lo mejor que en texto no está, pero le falta, pues es lo que hace que esta gente, este triunvirato ahora mismo, pues son quizá una cosa que vamos, un equipo de oro. No se puede decir otra cosa. A mí me fascina cómo acaban estos trabajos. Oye, me gustaría ver a lo mejor un Sean Phillips que le haga, un Brubaker que le haga algo de Sienkiewicz, pues me encantaría. Tal. Pero es verdad que también dices que esta gente que bien trabaja junta, claro. Entonces a lo mejor también es una de las claves. Claro, literalmente. Joel. Un breve apunte, ¿vale? Sobre el dibujo, que creo que es algo que ya hemos comentado muchas veces, pero que a mí me sigue impresionando cómo lo utilizan. Es el rollo que hace Sean Phillips con los acentos de disparo, que no casan para nada con el resto del dibujo, pero aún así te lo tragas entero y no te desentona para nada. Y luego, respecto al color de Jacob Phillips, ¿vale? Me he estado fijando. Tampoco he hecho un TFG sobre ello ni me he informado demasiado, pero sí que es verdad que los colores que utiliza este rojo, naranja y amarillo evocan mucho la cartelería o la promoción de productos western, tanto clásicos como actuales. En plan, si veis las últimas páginas, a mí lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido la portada de Red Dead Redemption y luego... seguramente Javi Cano pueda confirmarlo mucho más que yo porque es el más viejo de que los carteles clásicos del cine western tienen esta limitación de colores. Bueno, para responderte, la camisa que lleva el personaje de Redemption es la misma que lleva John Wayne en Centauro del Desierto, Ethan Edwards. Y es la misma que lleva aquí el protagonista, que siempre lleva una camisa roja que incluso cuando se pone el pañuelo, como estamos viendo ahora, es un pañuelo rojo. O sea, el color rojo se identifica con este personaje también por la violencia y los tonos de
de las escenas violentas suelen ser en rojo. A mí lo que me apasiona del dibujo de Sean Phillips, que a mí me gusta desde la primera vez que lo vi allá por sus inicios en la línea Vértigo en DC, cuando hacía Hellblazer y demás, ya dije, este dibujante ya se viene conmigo para siempre. Es la conjunción que ahora tiene con su hijo en el color, que hay muchas veces que no tiene ni que acabarlos entintados porque sabe que el hijo va a dar el color. Aquí se nota, y sobre todo se está notando en Reckless, el color se lo está dando el acabado. El hijo le está dando el tono que tiene que tener ese entintado para dejarle zonas que Phillips juega muy bien con los negros, pero hay veces que no necesita negros porque sabe que el hijo va a meter el color apropiado para fundirlo con su dibujo. Aquí en el western mola también el color, como las partes de western, como hace un recurso en cómic y con su propio estilo de color a la fotografía muy vieja, la fotografía que se ha degradado, la fotografía que ha perdido todo detalle, ¿no? Y se llena de suciedad. Me parece que es muy acertado, la verdad, también este tema. V. El color aquí es color pulp. Porque las revistas Pulp sabemos que tenían su nombre, se debían el nombre gracias a la pulpa. A la pulpa, al papel malo, que no era blanco, que era amarillento, era ocre. Y todo lo que se imprimía, las portadas mismas, pues eran amarillentas y ocres y destacaban colores como el de la camisa del vaquero, que era un rojos o azules fuertes o negros fuertes. Es que hay una tontería, pero es que ahora justo estamos viendo una escena que es este momento de acción, tiroteos, tal cual, y fijaos cómo son los planos, son todos aberrantes. En este momento todos metemos ahí la cámara, ponemos en diagonal y gana todo mucho más dinámico. Como con tan poco está metiendo mucha más acción a la acción, por así decirlo, ¿no? Que quizá dejar algo más encorsetado y más suelto. Como pasa de planos general medios planos a planos de detalle y la cámara está en constante movimiento cuando a lo mejor es algo más reposado y más sosegado en otros momentos que estamos simplemente pues, en el apartamento hablando con la señora, ¿no? Pues son estas cositas que eso es sencillo, pero son recursos básicos que luego te lees un montón de historias y cómics y esto no lo ves. Y ya no te digo de algunos de estos que salen dentro de ese 90% que por aquí ni se habla. O sea que en fin, son cosas para aprender, que parece lo más básico, parece lo más sencillo, parece que no es nada del otro mundo. Pero o sea, sobre una lectura técnica de esto, ves la perfección. Y eso a lo mejor es lo mejor, ¿no? No hace falta estar llenándonos de recursos, de planos espectaculares, sino hay que ejecutar bien. Estamos contando una historia. Somos narradores gráficos, vamos a tirar lo que hace falta, porque si no, estropeamos este guión tan bueno que nos ha llegado. O sea que bueno. Ernest. Sí, va al hilo de lo que estabais comentando sobre los recursos, de cómo usarlos y cómo no usarlos, porque una cosa que me he dado cuenta también en esta segunda relectura es que a pesar de la cantidad de acción que puede tener el cómic, de hay persecuciones, hay puñetazos, hay disparos a mansalva, no hay ni una sola onomatopeya. Entonces, tanto Sean Phillips como Jacob Phillips son capaces de transmitir ese grado de alta acción sin necesidad de un uso artificioso de los pam, pum, que a veces por otra parte sí que se ven en otros sitios, ¿no? Veíamos, hablando también, analizando otra obra, no recuerdo cuál era exactamente, que, joder, si la viñeta está descifrando, o sea, te muestra cómo se está rompiendo una ventana, no necesito a lo mejor ese uso como redundante de la onomatopeya, ya sé que está sonando la ventana rompiéndose, ¿no? Y creo que es curioso como aquí no... Yo no sé si vosotros habréis visto alguna, he visto como ejemplo esa expresión de ¡ay! Cuando le pega el puñetazo, pero de onomatopeyas creo que no usa ni una. Y aún así no las echas en falta. No las echas en falta. Es lo que yo digo siempre, que hay cómics que suenan sin necesidad de que te lo digan. Sí, totalmente. Y creo que es pues una forma, pues nada, una muestra más de la maestría del uso de la narrativa visual. A mí, a 2 o 3 programas por temporada de Brubaker y Phillips, ya me cuesta encontrar cosas que decir buenas de Phillips que no haya dicho ya. De hecho, yo creo que esto ya lo he podido decir en algún podcast anterior. Yo el mayor valor, la mayor virtud que le doy a Sean Phillips es que es un dibujo que yo pienso que lo haría yo. O sea, vamos a ver, tú lo ves y dices... Claro que sí. La forma de narrar es tan sencilla, que lo lees tan bien,
no te pierde ningún momento, no tal, dices, es que parece fácil hacerlo. O sea, ¿cómo no lo hace más gente? O sea, es como ver jugar a Kevin Durant o ver a Zion Williamson en la zona que dice, el baloncesto es fácil, lo haría yo. Sí, Pues lo esto hacen igual, parecer dices, fácil. pero luego, claro, ves lo que hay detrás y ves el trabajo que hay detrás y ves como dice Brubaker, que después de 20 años nunca le ha fallado un plazo de entrega, que le sigue dando en este pulp, le sigue dando soluciones que le sorprendían. Después de tantos trabajos, pues, joder, me gusta que como siempre dibuja al mismo personaje o al mismo tipo de cara, al mismo tipo de actor, digamos, ese rollo que comentaba a veces Carlos Jiménez, ¿no? De me gusta que mis tebeos siempre ha salido el mismo actor, ¿no? Como protagonista, ¿no? Pues aquí podríamos tener al típico, a Ethan Reckless o al tipo de criminal caracterizado o ya vetusto como el protagonista de esta historia. Jacob Phillips yo creo que casa genial y que va desarrollando su estilo, va desarrollando su forma de colorear y ya le he visto unas texturas, le he visto unas cosas en Reckless en los últimos volúmenes que son increíbles, o sea... Aparte, yo creo que este estilo le va al pelo este dibujo, ¿no? Este género. Quizá alguien que pueda estar en la escuela, mejor Michael Lark, ¿no? Sí. En ejecución, pero fíjate que bien le va a Remeguera un Scalped, o que bien te va un Mazzucchelli cuando dice, pues mira, una embona que no, pero un año 1 sí, aquí estamos full noir y me pongo en este modo, ¿no? Es un dibujo sucio, escueto, sencillo y que le va muy bien. A lo mejor Darwin Cook, tú lo ves, y pero al ser más redondeado, más tal, te da otro carácter, te da un carácter un poco más clásico. Y aquí necesitamos suciedad, es un poco de crueldad humana, ¿no? Entonces, bueno, le va genial, la verdad, que el estilo es que no podía ser otro. Y decir que esta obra la tenemos en las manos, pues porque, según dice Brubaker, un día le dijo Phillips que es que me apetece dibujar una del oeste, me apetece dibujar caballos. ¿Veis? Lo que yo os digo. Dice, bueno, al final le tuve que hacer dibujar coches y rascacielos, pero bueno, le di lo del oeste. Y yo aquí sí que he encontrado una referencia fotográfica, no sé si Javi la habrá visto, pero en una de estas escenas de salón del oeste me parece ver a Robert Mitchum ahí de fondo, en una de estos de sus primeros años que hacía Hoppy Hapalon, ¿no? Película del oeste de medio pelo, y me gustó verlo. Yo en la página que estaba enseñando Alfredo antes he visto a Stan Lee. ¿A Stan Lee? No, yo quería hacer un apunte que Javi seguro que me va a dar la razón. He hablado antes, digo, el personaje es el personaje de Clint Eastwood, pero gráficamente aquí el señor Phillips es William Holden. Mira, ahí en la esquina, ahí en la mitad del medio. Sí. El crepúsculo lo dice. Sí, más canoso, pero sí asemeja un poquito a William Holden ya de sus últimos años. Como el buen William Holden era salvaje en sí mismo, pues aquí sí, realmente sí podría ser más envejecido, más canoso, porque William Holden no llegó a tener el pelo ese blanco, pero sí. Hombre, yo más que fotorreferencia he visto cierto parecido entre el señor que es el jefe de la sala esta de prensa donde hacen los guiones con el que salía en Criminal, que se dedicaba también a hacer cómics. No sé si os acordaréis. No, será el mismo actor. Sí. Claro. Sí. Y ustedes me recordarán por papeles como... No, eso es una cosa que también a los lectores de cómics nos... Y eso, por ejemplo, lo hace muy bien Borja González. Él lo dice, él tiene sus actrices. Y luego en cada historia las saca y les pone un rol. Pero son y les quita la cara. Son las mismas actrices, claro, les quita la cara, pero son las mismas actrices que le ha dado estas diferentes historias. Y eso que tú dices, claro, es que Dillon siempre pone la misma cara ya. Pero, es el mismo actor, pero no es lo mismo el Punisher que no es posible que nuestro predicador. Casi. Hay una diferencia importante. ¿Tiene la misma cara? Sí, porque ha utilizado el mismo actor para esos dos personajes. El otro día lo pensaba... No, suelto la chorrada y que digan algo con sentido. Digo, Borja González sería la hostia dibujando Question. Joder, pero la hostia. No, yo iba a decir que luego hay dibujantes como Gina Paro que no tenían nada más que un actor. Amparo. Y yo, mi apunte absurdo de esto era que yo siempre le pongo la misma voz a los protagonistas de las obras de Brubaker, que es Jordi Boiseras o algo así. Jordi Boisaderas. Es Russell Crowe. Pues yo uso esa voz para todos los cómics de Brubaker. Yo me levanto con esa voz. No sé, me imaginaba a Joel poniendo voces con la mano en mi cabeza. Jordi Boisadera, me gusta que sepas ese nombre. Soy fan del doblaje, así como dato curioso. Como fan del doblaje. No sé, ¿queréis comentar algo más? Yo es que... Es que una obra...
una obra que no le puedes sacar pegas también tiene un Da límite puto de asco, cosas la buenas verdad. a las que le puedes Sí, decir. la pega es que es corta. Es que no hay tú nadie. dices, Perdona, joder, perdona. Yo quiero un cómic del western yo quiero un cómic de 1000 historias que nos han contado aquí que digo, es que quiero saber más. Es que quiero Me saber más. pego, Yo haría 1000 precuelas. literalmente me pego con quien sea que diga que la pega de este cómic es que es corta, porque precisamente para mí es la virtud Claro, que tiene. pero es verdad pero que yo es quiero saber corto, qué le pero pasa a es tan Rosa intenso después. que ok, ¿sabes? Ya está. Yo quiero saber qué le pasa a Rosa, qué va a cultivar en ese A la en ese chica jardín del de nazi, Queens, claro. A la hermana del nazi. Este Por cómic también ejemplo. demuestra que dices, estos son 70 páginas, 15 euros, pero cuando 15 euros te cuentan tanto, pues a lo mejor no. O sea, que el cómic no siempre va a páginas precio. No. O sea, que No, también no. es importante lo que hay adentro. La densidad. Que muchas veces te coges un Shonen, yo qué sé, el My Hero Academia 14. Y dices, pues si por 8 euros me clavo 300 páginas. Ya, pero 300 páginas no ha pasado tampoco mucha cosa. ¿No? Y eso que el 14 es bueno de My A Hero lo mejor el Academia. 14 era el guapo. Mira, mejor por está 15 Pero euros. que está guay, pero claro, hay veces que por el mismo dinero que tú dices, Ya, ¿qué loco. ha pasado aquí? ¿Qué ha Por pasado 15 aquí? euros también te puedes comprar 3 grapas de Batman que no te saben a nada. No, o en el mismo manga, por el mismo dinero, con el mismo número de páginas, te puedes coger el primer tomo de Adolf, de Tezuka, y te quedas ahí pegado 2 horas, ¿sabes? Con una obra que es impresionante la de cosas que tiene. Bueno, este tipo de cosas yo creo que tienen bueno también para la gente que, porque claro, la gente que esté pensando como, ya joder, pero es que esto no lo sé hasta que lo leo tal, pero bueno, tú si pillas algo de Brubaker y Phillips no te vas a equivocar. A día de hoy. No puede pasar. Es muy difícil que Ahora, que no te gusta el género negro, bueno. Es ya claro, te- claro, por ya te supuesto, harás por viejo y supuesto. rancio, no pasa nada, tranquilo. A todos nos llega, a todos Un nos día llega. te coges el Padrino tranquilamente y si ya te Pero- mola, tírate. Pero a cualquier persona que le guste un poco el género, que venga de la novela o que le guste ese tipo de historias y tal, y tiene duda, no dudes. O sea, métete porque te va a gustar. Sí, Pues y yo qué no buen cómic creo- siempre para regalar a nuestros padres, nuestras madres, que nos les mola siempre. Porque además también nuestros padres y nuestras madres siempre se han criado con un tipo de novelas también de crimen, de Sí, detectives, ese tipo Agatha de Christie, cine, exacto, que sí. también esto les entra de la hostia a toda una generación. Fíjate que yo, dentro de las obras de Brubaker, pese a que todas sí que utilizan el género negro, juegan con otros tantos elementos que creo que cualquier persona solo tiene que dar con el tomo adecuado para él. O sea, 100%. si te mola el cine, de Fade Out te va a flipar. Si te mola más el rollo Lovecraftiano, tienes Fatale. Si te mola Euphoria, la serie de televisión, tienes la de mi serie siempre han sido Yonkis. O sea, A mí me gustan todas tienes esas. Claro, no, o sea, No, no, es que te gusta- Todas. Además, el tío la pone ahí, que te gusta Batman, Gotham Central. ya está. Que te gusta superhéroes, el Capitán América es de lo mejor que se ha hecho en Marvel nunca. O sea, es que es impresionante. Sí, sí. Estoy de acuerdo porque la ha tirado. como ya sabéis que por mi lado no soy demasiado fan de Brubaker, estoy de acuerdo en que al final, mira, tiene algo para cada uno. Qué asqueroso. De ¿verdad? nada. Brubaker y Phillips Siempre le deja el recadito a Garrido a Brubaker. Como sabréis, que no soy fan de Brubaker. No soy fan de Brubaker. Repito, además. No te lo para que creas me mucho, enteréis. Edward. No te lo creas mucho, Edward. No soy fan tuyo. Brubaker y Phillips son un poco como lo habéis dicho antes, como los hace de los Iron Maiden. Dicen, joder, es que siempre hacen la misma mierda. No, Dicen, y es que, "Sí, ojo, pero es que esa mierda me encanta. Lo dijimos, con Kill Be Kill se llevan a una gente que está más acostumbrada al indie. Ahí me aburrí. Pero Kill Be Kill está más acercado mejor a lo que haría un Miller. Pero claro, se lo llevan luego a su terreno. ¿Sabes lo que te Más quiero decir? quisieran. O lo que te haría un Danny Cage. Claro, pero a otro nivel. Ya Otro quisiera nivel. Marmillar. Claro, ya quisieran ellos. Ya quisiera. Pero bueno, Le- sí, pero tú te el- coges ese tipo de indies que te tiene estas premisas un poco más fantásticas, tal. Oye, un chaval que le viene un demonio y le obliga a matar gente, tal. Pues es el típico cómic que te encuentras en Norma de Cool and Boon. ¿Sabes lo que te quiero Sí, decir? sí. Pero claro, Claro, hostia, con el luego filtro- dices, madre mía, lo que me han hecho aquí en 4 putos tomos. No tiene sentido esto. Es que es una barbaridad. Ah, ¿no te ha gustado? Bueno, yo qué sé. Cosas de Garrido. Que había pulp ahí también, ¿eh? Cuidado, ya había artistas pulp. Las pinturas, los dibujitos, las revistas. Es verdad, el padre. Claro, que es que al hacía final. Es portadas. que el Brubaker verso está luego al final todo mezclado también. Está El todo BCM, BCM. Todo está interconectado. Señores, referencias, sugeridos, Mira, cositas. Cualquier otro cómic de Brubaker. Yo tengo dos. ¡Hala! Yo Cuando, tengo cuando dos. llegas al final del cómic, te viene aquí una lista con todos los de Brubaker, pues puedes empezar Sí, por el primero cualquiera. y terminar por el último. Ponte con todo ya. Ay, me faltan todos. A ver, no. A mí Yo me tengo falta dos. Incógnito, es la única que Tengo me demasiado. A mí también, Incógnito, es la que menos me gusta. No, Yo faltan tengo- no, algunas que no la de tengo. las que tengo yo, que no tienen sentido las que hay por ahí. Si queréis ahora os miro y os digo. ¿Sabéis qué me pasó a mí?
No sé si alguno lo sabe. A mí me sigue mucha gente en Wacom porque hice una lista donde metí todos los cómics que he reseñado tomos y grapas. Y a partir de ahí. Pues, yo lo hacía antes. Pero en plan, es curioso porque todos los días me sigue gente. Y yo puse en buscados la escena del crimen, que es descatalogado de que lo publicó Planeta en su día, y estaba en Amazon. Y dije, lo meto a buscados y ya me lo pido el mes que viene. Voló. Nada más meterlo en buscados, al día siguiente ya no estaba. ¿Ves? Pues esto es ser un influencer de mierda. Recomenda. Preferidos. Yo tengo 2. Yo tengo 2 también. Y yo tengo 2, los he mencionado al principio como muy de pasada. Tengo 2 que no tienen nada que ver con la obra, bueno, con la parte final de la obra, sino con la parte que a mí me ha interesado, que es la parte de inicio, la parte de los dibujantes, de los autores mal pagados a tal, El invierno del dibujante, evidentemente. Bien. Y Schuster, la de D-Books, que nos cuenta la historia de cómo lucharon por los derechos de Superman. ¿Cómo se llaman los autores? Campi y el otro no me acuerdo. Un segundo, lo tengo aquí, dame un segundito. Alex Campi, no, es muy buena ahora esa. Bueno, digo yo mientras los míos. Sí. Claro, cariño. Pues yo tengo 2, una película y una novela. A ver, te digo para cerrarlo. Julian Bolog y Thomas Campi, Joe Shuster, Una historia de la sombra de Superman. Muy bueno, muy bueno. Bueno, tengo una también película... podéis leeros el libro de David Fernando, ¿no? ¿Era de David Fernando el...? Sí, estaba el de Batman y el de Superman. ¿Cómo se llamaba? Sí. No recuerdo ahora mismo. Sí, los tenéis editados en Dolmen. Bueno, la película, hemos hablado del Crepúsculo de los Dioses. Javi estará conmigo. También una de las mejores películas que se ha hecho sobre género negro, que es El tercer hombre, que el protagonista, Joseph Cotten, iba, creo que era a Austria, a buscar a un antiguo amigo suyo, a Harry Lime, a Orson Welles, y el tipo pues era conocido, tenía la particularidad de que su trabajo era escribir noveluchas de estas pulp del oeste. Era su oficio y bueno, pues se tiene que ir a buscar a un amigo, tiene una especie de misterio en la Europa después de la guerra. Y tengo unas novelas, un personaje muy conocido, ha salido en Reservoir Dogs, es un ex convicto, Edward Bunker. Yo no conocía al personaje, no conocía las novelas. Un amigo en Twitter, que si me escuchas te lo agradezco, me las recomendó. Y tenemos No hay bestia tan salvaje, por ejemplo, que es una novela pues, en primera persona. Dicen que la mejor novela en primera persona sobre los bajos fondos de Los Ángeles. Un tipo que se pasa 8 años en la cárcel, que vuelve a salir. Y lo que hemos estado aquí comentando y una constante en la obra de Brubaker, ¿no? En primera persona siempre. Cómo quiere hacer las cosas bien, cómo quiere cumplir la condicional y cumplir con la gente, pero le llama a los bajos fondos, le llama a la calle, le llama a las amistades y acabará pues yendo al mal camino, volviendo a recorrer los mismos pubs y las mismas relaciones y acabando pues por cometer un palo y por llevarlo todo al traste. Os recomiendo la novela de Edward Bunker mucho. Yo tengo una, ¿vale? Es una peli un poco desconocida de un director muy desconocido que se llama Quentin Tarantino, ¿vale? Se llama Django desencadenado, no tiene absolutamente nada que ver, más que es un western, pero es una película de la hostia, yo la recomiendo muchísimo. ¿Sale Christoph Waltz? Y Jamie Foxx, joder, y Leonardo DiCaprio y Samuel L. Jackson, y tiene un repartazo que te cagas, es un peliculón. Y bueno, parece tontería, pero de verdad, si os ha gustado Pulp, con el precio que tiene, pues acercaos también a Criminal, todos los spin-offs de Criminal, Cruel Summer, The Weekend, Fatale, Fade Out, Kill or Be Killed, Incógnito, que de verdad que si os mola el rollo que presentan aquí, pues todas esas son un poquito más largas, más desarrolladas, a lo mejor no tienen tanta calidad, pero joder, a Brubaker hay que leerlo. Yo sé que hay gente aquí que no tiene puta idea, es un hereje y no le gusta, pero no pasa nada porque no está hecha la miel para la boca del burro. No sé de qué me hablas. Payaso. Bueno, yo había recomendado casi todo lo guapo, me lo habéis pisoteado ya. Sí, dime. No, que recomiendes. Javi. Dale. Recomienda. Y bueno, Brubaker escribe... Sí, Brubaker escribe sobre todo noir y yo creo que es un noir muy apegado a Los Ángeles. A pesar de que pueda situarlo a veces en otras ciudades, pero es ese noir de estilo Ciudad de Los Ángeles que básicamente yo creo que en los años 30, 40 y 50 todavía era un western porque aquello allí tenían una ciudad tan grande en extensión que los propios gángsters y la policía actuaba básicamente como los sheriffs antiguos de cualquier pueblo de Tombstone o de Wichita que estamos acostumbrados a ver en las películas y por eso
recomendaría bueno, cualquier cosa de James Ellroy para tú cógete igual lo que con Brubaker, cógete el primero de James Ellroy y acaba con el último, que es todo bien, y a alguien que, aparte de escribir noir, también tocó el weather, que es Elmore Leonard, que escribió grandes novelas en los dos géneros, tanto en el noir como en el western, como puede ser la novela del Tren de las 3 y 10, que se han hecho 2 películas ya, una de ellas protagonizada por Russell Crowe y Christian Bale, pero que también tocó el noir puro y que Tarantino, por ejemplo, adaptó Jackie Brown, que es una novela de Elmore Leonard. También, no sé si lo hemos dicho, vale, pero Parker de Darwin. Juanjo, referidos. No, a ver, es que yo es que veo clarísimo que si estamos hablando de noir y de cómic, pues cualquier cosa de Azzarello y Risso, que son los otros grandes exponentes de este género, vamos, de cabeza. De hecho, acaba de terminar Moonshine, Hombre Lobo y Mafia. Claro, de hecho son los exponentes de este género antes de Brubaker y Phillips. Lo que pasa es que producción, claro, al final no hay tanta. Hombre, pero ojo, no dista tanto. No dista 100 buenos números nos dieron encima. No dista tanto el acabado de Azzarello con el de Sid Phillips, en realidad. Yo pues justo tenía 3 referidos. Una era efectivamente 100 balas. Yo creo que, a ver, pues siendo obra de Brubaker también podemos, otra tan parecida, sobre todo lo que comentamos al principio, ¿no? De este tono crepuscular, bueno, yo tiro para adelante para lo que me queda, que es Bad Weekend, que me parece que también tiene ese rollete. Y quería recomendar una novela de un escritor que se llama... ¿Sin dibujos? A ver. Sin dibujos. Sin monos. Jerónimo García Tomás, que es un escritor, se llama Trama de Grises, la novela. Y es un escritor que es de básicamente género negro también. Entonces, es de aquí de Valencia. Y creo que tiene varias obras que son noir, demonios. Entonces, siempre son sus personajes como un poco de esto de decadentes, se ven esas tramas aquí de intentar tirar para adelante, muchas subidas hacia adelante, muchos como, bueno, pues esos momentos de no tengo nada de dónde tirar y me meto en un lío de no sé cómo salir y bueno, tengo que ir tirando y tirando. Y ya está en concreto de Trama de Grises, creo que está muy bien. Ha publicado un libro de relatos cortos que se llama Fumadores de Manos Negras, que también va, y a diferencia, pues es el Fumadores de Manos Negras también como referido, que son relatos cortitos, son 7 u 8 relatos cortitos de corte así muy pues esto muy tono, a mí me recuerda mucho. Esto nos pasa, yo me lo apunto. Esto nos pasa por meter a un profesor aquí que nos recomienda libros en dibujos. Oye, yo también he recomendado uno, ¿eh? Fatal. Me habéis quitado todos, a mí, casi todos los que tenía. ¿Sabes? Fatales. Yo creo que si os ha gustado el tema de forajido semihéroe, cualquier novela de Parker, las novelas, el cómic es la hostia, pero las novelas son muy buenas de Richard Stark. Sería guapo, ¿eh? Sí, segunda mano. Porque están agotadas de hace años. Y si os ha gustado la parte de western ya muriendo y agotándose, hay un cómic que a mí me gustó mucho en su día que publicó Planeta de Howard Chaykin, Century West. No lo he leído. Y bueno, si te tiene que gustar Chaykin, que ese también solo tiene un actor. El señor Chaykin, ¿eh? El señor es el que antes de que estuviera Mark Russell. Western, Azzarello, Loveless. Pero no lo reedito nunca ECC, no sé, es una de Vértigo que está guapísima, la verdad que está muy bien. De Western, si queréis Western guapos, Bouncer, que además está en la edición esta de Norma, que es espectacular. Bouncer a mí me encanta, increíble. Y Undertaker, que estoy muy pesado con Undertaker, pero Undertaker está de puta madre. Ha salido otra hace poquito que si no me equivoco la trajo Sergio, que era de Calamity Jane. No, Calamity Jane. Wild Legends, ¿no? Van a ser diferentes leyendas del oeste. Y también está Will West, creo que es la de Yermo, que también son diferentes leyendas. Yermo es West Legends y Wild West Norma. Y es que yo estaba aquí repasando cositas de Brubaker, que tengo por ahí locas. Esta raruna, este Low Life, que es semi-autobiográfico y la dibuja Brubaker. La tiene. La dibuja Brubaker, esta la podéis encontrar en segunda mano. Acordaos que también está gracioso el proyecto Marvels. ¿No? Que además aquí se iba hacia la Timely, llevaba un terreno bastante guapo, la Timely Comic de Marvel. El proyecto Marvel está bastante guapo, se sumaba también a... Escena del crimen.
de Brubaker, de Batman hay un cómic en Planeta, hicieron un recopilatorio con todo lo de Brubaker de Detective Comics. Ahora Bruce Wayne asesino. Está guapo. Bruce Wayne asesino. A este nivel de pulp, esta es brutal, la escena del crimen que está agotada en Planeta. Jared Leto. Eso está bastante guapo. Gracias a mí. Con dibujotes de Michael Lark. La verdad que esto también es difícil. Hizo el puño de hierro de David Aja, también estuvo guionizando con Fraction. El puño de hierro. Es que hay cositas aquí. Sleeper, a mí me parece una joya. Sí. Sleeper, ojalá también la traigan en edición no jíbara, pero el jíbaro también la verdad que se disfruta bien. Hablábamos de Sandman, yo me hice al final con este especial de los chicos detectives de Sandman. Ostras. Todavía lo tengo pendiente. Y el Catwoman hace poquito también lo rescataban, el primer arco, el de Gran Golpe de Selina, el Catwoman que también iniciaba a Brubaker. Este es el tomo que os enseñaba de Detective Comics de Brubaker. Hay que rebuscar cositas de estas, pero la verdad es que... Y de Fall que dibujaba Jason Lutes, el autor de Berlín. Vaya tándem, ¿eh? Hostia. El último, que además se reedita dentro de muy poquito, Velvet, con Michael Lark. Velvet, está bien. Velvet, es verdad que viene con integral, que salió en varias tandas. ¿sí? 3 tomos. Ha faltado un especialito, una rústica, un prestigio que a mí me gusta mucho, que es Gotham Noir, que hace toda esta movida con Jim Gordon, y además estaba también Son Phillips. Estaba muy bien. Era un Sword full detectivesco, full policíaco. Nada, o 60 o 70 páginas también. No era nada. Y es verdad que todas esas rústicas, creo que el Gotham Noir todavía anda por ahí vivo, pero las rústicas que empezó a tirar desde el principio de DC y todo eso, volaron. O sea que también, si estáis ahí a la caza, pues aprovechad ese tipo de rebusque. Es verdad que hay otros autores que luego gente rebuja entre las mierdas previas. A mí sí que me ha molado. Yo que soy muy fan de Brubaker, sí que me he puesto a cazar este tipo de cosas. Todavía alguna que la tengo por leer, pero la verdad es que es muy variado y claro, repasando un poco esto, tú ves ahí la producción que tiene este hombre, tiene sentido y fíjate los palos que ha tocado. Por eso quería repasar esto también un poco. Pues nada, nos resta cerrar un poco esto. Juanjo Palacios, vamos a empezar por ejemplo contigo. Epílogo de Pulp, vamos a crepuscular un poco esta reseña. Eso sí, ahora nos vamos a ir al Noir Nacional, al Pulp Nacional con García, pero por ahora nos vamos a quedar por aquí con los caballitos. Juanjo, pues ciérrame un poquito esto. Bueno, pues con Pulp me han rescatado bastante estos autores que ya, la verdad es que con Criminal me tenían ya bastante harto. Yo creo que ellos mismos han manifestado ese hartazgo. Y ya con Regles, que es lo que viene después de esto, realmente me han reconquistado doblemente porque, en mi opinión, lo he disfrutado más todavía que este Pulp. También porque se beneficia de una mayor extensión. Así que nada, esperaremos con expectación Night Fever, que es lo siguiente que tienen anunciado para mediados de año en Estados Unidos, que ahí ya nos llevarán a los años 70, también seguirán pues en esta clave noir y apuntan a referencias de un extraño hombre que asemejan a Jekyll y Hyde, como que tiene un lado oscuro que yo creo que esta sí que se va a salir un poco de los cauces de estos últimos trabajos y va a ser un poquito diferente o quizá un poquito más pasada de rosca, un poco menos convencional. Falta todavía que ojalá traigan la de Friday, que salió en Panel Syndicate, la podéis leer en digital, además era comic book normal, no era de estos apaisados pedorros, y que dibujaba creo que era Marco Martín, ¿verdad? Sí, Marco Martín. Espectacular. Yo empecé a leerla al principio, me falta acabarla, también estaba esperando a ver si caía alguna vez una versión física. La verdad que funcionaría tremendamente, editores. Gilgamesh, la licencia que hacéis. Ahora que bueno. Pues un buen cómic que te demuestra que se puede tener lo que he dicho al principio, puede tener magia sin necesidad de tener 200, 300, 600 páginas una serie regular. Con escasas 60 páginas te hace pasar un buen rato. Eso sí, entiendo que no sea para todos los públicos y que no todos los amantes no todo el mundo sea amante de Brubaker y Phillips, pero aún sin gustarte, como decía Gary, y sin ser firme defensor de ellos, es una obra muy interesante. Y además, ¿qué es eso? Mezcla muchos temas y bueno, no deja de sorprenderte, aunque te cuente el final desde la página 1. Lo acabaréis haciendo todos. A todos os acabaréis poniendo un whisky con hielo ahí y os ponéis un viejo vinilo. Cuando lleguéis a eso, llegaréis a esta vaina. Alberto Garrido. Pues amiguitos, Brubaker, Phillips, hoy os quiero. Así que muy bien. Hoy os quiero y no solo os quiero, sino que me habéis dado una historia que yo creo que por esa mezcla que llevamos comentando todo el tiempo de histórico, vaqueros, no sé qué, que además también, no sé vosotros, pero vamos,
a lo mejor aquí me pegáis ahora y resulta que todos sois super fans. Pero a mí las pelis de vaqueros... A mí me gustan las modernas. Sí me molan. Las modernas me gustan mucho. Nunca de hecho, ni de niño, ¿eh? O sea, ni Yo lo típico coincido. de, vaqueros, ¿no? Javi, Yo sí, aquí me desconecto. Sí, sí. Lo sé, yo sabía que Javi en este momento iba... Está guapo. Pero no, pero esto es una cuestión de gustos personales, entonces que era algo que nunca me había traído. Y yo reconozco que cuando vi la portada el otro día de, venga, vamos a hablar de esto, mi primer pensamiento fue, joder, Brubaker y me va a hacer una de vaqueros. pero claro, quizá eso es lo bueno de venir con unas expectativas y que te rompan esas expectativas. Pues no es que vienes con expectativas bajas y te ha molado. No. O sea, que me ha roto totalmente esas expectativas y lo que yo pensaba que iba a ser la obra me ha gustado mucho. Joel Iglesias. Yo es que con Brubaker soy muy fanboy. Es decir, yo con este señor no tengo filtro. No eres objetivo. No, o sea, no, pero ojo, yo soy muy crítico, ¿vale? Yo soy muy crítico, pero con Brubaker igual soy menos crítico de lo que debería. Y lo cierto es que yo, mi entrada al indie, mi salida de leer solo Marvel fue con The Fade Out, uno de los primeros que leí, y fue amor a primera vista. A mí ese de nada. Oh, gracias. Fue un antes y un después en mi experiencia como lector y de ahí en adelante fue como coleccionarlas todas, ¿no? Como los Pokémon. O sea, ha ido una tras otra. Yo te su balda. Yo de pocos autores que aquí en el estudio tienen su balda. Es que es literal. Como digo, la única que me falta es Incógnito y más pronto que tarde acabaré con ella y Pool, pues bueno, no es mi favorita por gusto personal, pero a nivel de calidad para mí la mejor que han hecho, de lejos. Me reafirmo en lo que dije antes de todo lo que hemos hablado de 67 páginas que tiene, o sea, me parece un desfase. El otro día con Hellsing la pasamos mal para llegar a 1 hora y poco. Y nada, sí que es verdad que obviamente no va a contentar a todo el mundo, pero yo creo que la calidad que tiene esto es digna de estudio, realmente. Sí, lo que tú dices. No la pasamos mal, la verdad que no lo pasamos muy bien con Hellsing, pero sí que ahí decía, 5 tomos y esto tiene más. Nada, en 60 páginas es una puta locura, que no tiene sentido. Ernest. Pues nada, lo han vuelto a hacer y el más difícil todavía, ¿no? Concentrado absoluto en una obra que en 68 páginas, 67 páginas te cuenta y te mezcla temas tan diversos como el nazismo, los vaqueros y los inviernos del dibujante. Y que desde luego es una obra que se puede leer a muchísimos niveles. Por lo menos a mí me ha parecido que tiene lecturas a varios niveles y que desde luego es algo que si entras en el juego de Brubaker y Phillips te va a encantar seguro. O sea, te va a encantar seguro. Es una grandísima obra. Muy difícil ponerle peros. Javier Cano. Pues como dice Ernest, yo y también Joel, yo a Brubaker pocos peros le pongo a ese señor con apellido cinematográfico. Hay referencia, ahí te la tiro, Joel, a ver si sabes a cuál me refiero. para una pequeña historia, para una pequeña historia que en el fondo es gran historia, porque como no nos hemos cansado de repetir, toca todos los palos, desde lo que le puede gustar más a Garrido, que es ese ambiente de las editoriales, del putear a los esto, al western, al noir, a la lucha contra las injusticias de los nazis y del movimiento neofascista en Estados Unidos en los finales de los 30 y lo dicho, yo es que aquí a Brubaker es un cómic además que regalo, que suelo regalar. Yo como Joel también me he comprado otra vez el pulp, el otro día me lo compré porque no encontraba el mío, pero al final lo he encontrado, o sea que ya tengo un pulp para regalar ahora. Este pulp es literal la droga para regalar. Decir, oye, me gasto poco y toma, te doy la pildorita pequeña. Luego lo que tienes son tochales. Pero con ese te engaño y te doy el bombazo. La primera gratis. Claro. Sí, claro. Yo es que con 10-11 años yo siempre he sido así de peculiar. Me vi todos los westerns de Hollywood clásicos de los años 40, 50 y 60 y ya pues a día de hoy tengo los deberes hechos. He ido viendo con los años las que me han ido interesando volver a ver, pero ya lo tengo todo hecho. He tenido una infancia difícil, ¿vale? Decía Javier Marías unas declaraciones, y estoy de acuerdo con él, que para él una novela nunca puede ser perfecta porque la extensión es muy grande y siempre tiene las subidas, las bajadas de ritmo, los cambios, las intermisiones, que hacen imposible que sea un conjunto perfecto.
porque no es un cómic. Pero que para su opinión, un relato sí puede ser perfecto, porque ahí es donde condensas todo y puedes tener el ritmo que sea uniforme y no tener ninguna bajada y ir directamente al grano. Y si eres un gran narrador, como en este caso Brubaker y Phillips, puedes hacer algo perfecto, como han hecho con Pulp y como han hecho, como ya he dicho al principio, para mí un pelín, quizá por nivel personal, por encima, mis héroes siempre fueron Yonkis o Bad Weekend. Nada, seguramente para lo que quede de temporada Reckless volvamos a hablar de Brubaker y Phillips con un programa de Reckless y con ganas de que... ¿Qué? Ya veremos, si no para el año que viene. Y con ganas de que salga este Night Fever, que bueno, ya me ha dicho Juanjo que no va a ser un biopic de los Bee Gees, así que a tope, con los pantalones de campana. Es que no es nada fácil pasar de... Pues mira, ¿y qué nos vas a contar nosotros? Pasar de un podcast de 7 horas a un TikTok de 1 minuto. Es muy difícil, es muy difícil. Y creas o no, la síntesis de la información, o de, en este caso, de contar una historia, concentrar en algo tan a la mínima expresión, pero con todos los elementos posibles, incluso más de los que darías a lo mejor en una serie regular incluso, pues simplemente es verdad que aquí ha sido una sacada de polla, o sea, eso hay que ser claros. Demostrar la habilidad que tienes. Si no has sabido, a lo mejor te ha diluido los números de Kill or Be Kill, lo que son capaces, o Fade Out, o todas estas obras, pues les ha dado igual. He dicho, pues mira, te lo enseño en una grapa doble casi. Y esta es la muestra. Un cómic espectacular, o sea, como pocos, digno de estudio. Siempre que alguien quiera crear una historia, que se acerque a esto, y que le dé una vuelta, que le dé una pensada y que le intente dar un análisis de esa economía y esa fluidez que se puede llegar a crear en un cómic, que es un medio espectacular. Cómo funciona en 100 balas y cómo funciona en 60 y pico páginas. Es increíble. Pues aquí lo tenemos, aquí nuestro repasito por esta pequeña grapa. Mientras duró este análisis, te la podías haber leído 20 veces. Espero que la hayas hecho una. O sea que, nada, nos vamos ahora sí que sí, a HBO. Nos vamos a la España antigua. Cuidado, se viene el agente resucitado nuestro de por aquí, García. Cuidado. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morrisonadas. Si no lees cómics, es una cagada.